Suscríbete a La Panterita. Dura el sabor de lo mejor. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Bruno. Federico, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Bueno, nuestro campeonato dicen que está en el puesto número 10. ¿Quién hizo este ranking? ¿Es un chiste? La IFF... No. La Federación Internacional de Historias y Estadísticas del Fútbol. HS, sí. Que lo hace siempre, ¿no? Llegué a ver, pero... yo tampoco la no... nómina, la lista ahí de... Me imagino que... No publiqué tampoco. La Premier, ¿verdad? No, Brasil está primero. ¿Brasil? No. Pero ya el segundo o el tercer año consecutivo en que Brasil está encima de Inglaterra. Pero tendrán en cuenta no sé qué número. Parece la fórmula de la gaseosa, ¿verdad? Porque el famoso, todos dicen sí, debe haber y todavía yo no he escuchado una explicación coherente. No. O sea, yo lo de Brasil te puedo entender por lo que está haciendo el campeonato, la cantidad de equipos competitivos. Alguna vez Paraguay salió cuando se definió el campeonato en la última fecha. Octavos. Claro, en la última fecha se había definido el campeonato y había sido un buen campeonato en cuanto a la tabla, no en cuanto a lo futbolístico. Yo creo que se mide más en cuanto al tema tabla pero y compañía. Tampoco tendría sentido si este año Libertad salió campeón. Y por eso digo, 10 fechas antes de los dos estar 10. Primero Brasil, segundo la Premier, tercero la Serie A de Italia, cuarta la Liga Española, quinta la Bundesliga de Alemania. En el sexto lugar la Liga One de Francia, la liga donde está el PSG. Y después viene en el séptimo lugar la de Portugal. Después la de Países Bajos, en el octavo lugar. La de Argentina en el noveno puesto y Paraguay en el décimo puesto. Doctor Aldama, presidente Julio Aldama de General Caballero. ¿Cómo está, presidente? Buen día. Hola, buen día Bruno, buen día a los compañeros, placer estar con ustedes. Gracias, presidente. Bueno, contanos por favor, ya está terminando el campeonato, se salvaron de no descender y bueno, la verdad que ha sido un año bastante extenuante para ustedes, me imagino, porque estar pensando permanentemente en la intermedia, que me salvo, no me salvo, hasta que en la penúltima fecha pudieron decir que sí, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, Bruno, tuvimos un campeonato bastante irregular. Creo que no teníamos, no nos merecíamos pasar por esos sobresaltos, ¿verdad? Porque hemos planificado un año en donde creo que intentamos hacer bien las cosas, pero bueno, así es el fútbol, muchas veces se depara estas cosas, ¿verdad? Y sí, el jueves pasado, en un muy difícil partido, logramos sellar la permanencia para el 2024. Así que ya a partir de ahora estamos ya más tranquilos y pensando en lo que va a ser el último partido contra Olimpia, esperando, ¿verdad? Dependiendo de otros resultados, poder también por ahí pellizcar algún cupo en Copa Sudamericana. Presidente, ¿qué moraleja deja, qué enseñanza deja esto para que no se sufra tanto el próximo año o debido al tema del promedio ya van a convivir con esto? Y la verdad que sí, Bruno, este es el tema del promedio, pero yo creo que, tengo la firme convicción de que el año que viene vamos a hacer mejor las cosas ya en base a los errores cometidos y bueno, esperemos que el año próximo sea un mejor año. Vamos a tratar de trabajar en eso, armando un buen cuerpo técnico, un plantel armónico sobre todas las cosas, porque yo creo que en eso radica siempre todo, Bruno, es que el plantel y el cuerpo técnico sean que trabajen armónicamente, ¿verdad? Por ahí va la mano. ¿Van a vender a algún jugador? ¿Hay ofertas por algún jugador? Tenemos, Bruno, y sí, si es que llegamos a algún acuerdo con los clubes, sí, claro que sí. Necesitamos también oxigenar un poco nuestras arcas, así que de hecho vamos a sentarnos a negociar y bueno, si sale seguramente vamos a vender algunos, ¿verdad? ¿Y quién es el más preguntado? ¿Por quién preguntan más? Tenemos una oferta ya desde
a inicio de año prácticamente sobre Clementino González de afuera, ¿verdad? Auche también está por ahí en la consulta de clubes de acá de Paraguay mismo. Y por Auche preguntaron los grandes o preguntó puntualmente uno solo, Olimpia o Cerro. ¿Quién preguntó, presidente? En algún momento hablé con un presidente que no quiero decir quién, ¿verdad? Pero que tenía el interés de llevarlo a Guillermo, y habíamos incluso hecho ya un acuerdo, digamos, de palabra, ¿verdad? Que él lo quería en su equipo y que a fin de año, por favor, que lo retuvieran para dejarlo a fin de año hacer el acuerdo, digamos. Guaraní, entonces, porque ya se había hablado recuerdo que habíamos hablado de ese tema. No quisiera dar nombres, pero un presidente de un club muy importante. ¿Se dedica al rubro combustible o a alimentos? No, así no va a saber nadie, presidente. Es un presidente muy amigo. Muy amigo. Sí. Ya le transfirió me parece, general Caballero, un jugador anteriormente. No, yo sé que van a relacionar por ese lado, pero no. Entonces es Cerro será. Mira, vos Cerro les quiere a Auche. Es buen jugador. No, yo eso no dije, Bruno, vos lo decís. Pero vos no me negás tampoco, pues. No, a ver. O me va a tirar la famosa frase, no te niego, pero tampoco te confirmo. Hay varios clubes grandes, Bruno. Hay varios clubes grandes en el fútbol paraguayo. Sí, no, claro que sí, depende de cómo se lo mire, ¿verdad? La grandeza de acá. Así mismo. Hay grandes clubes también, sí, grandes. Bueno, Fabio, sí, ¿quién pensás que...? ¿Qué tal, presidente? No, para mí es Guaraní, sinceramente, pero el presidente, claro, se va a quedar ahí. Presi, yo te quiero preguntar con respecto a ciertos jugadores, ¿qué le pasa a Junior Marabel? ¿Por qué no juega más? Junior Marabel, nosotros tenemos un contrato hasta la finalización de este campeonato y con la posibilidad de renovar por 6 meses más. Pero Junior no se pudo adaptar físicamente, ¿verdad? Y vino a convivir con lesiones de repente, entonces por ahí no tuvo esa posibilidad de tener la continuidad que le pueda dar ese ritmo, ¿verdad? Un gran jugador que no lo pudimos realmente disfrutar en su real dimensión. ¿Está con sobrepeso él? No está con sobrepeso, pero un poquito con lesiones. Convivió en este semestre realmente, de verdad, y así como te digo, no pudo desarrollar su juego en la medida que él quería y nosotros necesitábamos, así que realmente por eso. ¿Y la plata de Unión llegaron a cobrar todo, presidente? No, eso es otro tema, que nosotros realmente somos un invitado en esa transacción, ¿verdad? Cuando se efectivice eso, Capiatá nos tiene que depositar, digamos, lo que corresponde a General Caballero. Presidente, lo de, perdón por la insistencia, lo de Auche, entonces se va a hacer la operación sin que nos diga el club, ¿verdad? ¿Esa operación va a hacer a fin de año? Depende mucho, ¿verdad? Así como bien le manifesté, ¿verdad? Nosotros tenemos un acuerdo de palabra con un presidente y bueno, ya seguramente una vez concluido el campeonato, seguramente vamos a sentarnos a conversar bien, ¿verdad? Y a llegar al acuerdo. Perfecto. Bueno, el tema SA, ¿lo hablaron? ¿Qué fue lo que se dijo? Porque firmaron todos, o sea, hay una uniformidad de pensamiento, hay temor sobre el tema SA, o es sobre el plan presentado por Lilian Samaniego. ¿A eso le temen? No, de hecho todos los presidentes coincidimos, ¿verdad?, en que no reúne las condiciones que nosotros pretendemos, por ejemplo, para los clubes, ¿verdad? Tiene muchas debilidades y bueno, así como en algún momento se habló, ¿verdad?
no es una ley o un proyecto de ley que pueda beneficiar a los clubes. Tiene muchos defectos que tendríamos que sentarnos a conversar y hacerlo de buena manera, ¿verdad? Tomarnos el tiempo, no así a tambor batiente sacar una ley que mañana pueda fallar y bueno, nosotros seremos los responsables de eso, ¿verdad? Así que tampoco, así como bien creo que muchos colegas dijeron, ¿verdad? Estamos en desacuerdo. Es una muy buena alternativa, no estamos cerrados a seguir conversando, pero se tiene que, yo creo que esa ley tiene que nacer con todos los actores del fútbol. Tendrían que involucrarse todos los actores del fútbol, cosa que no ocurrió en este caso, ¿verdad? Y bueno, por eso también creo que han incurrido en ciertos errores y por eso tiene este proyecto de ley ciertas debilidades. ¿Cuál es el punto que más cuestionan? O sea, uno solo, decime, presidente, el que ustedes dicen, bueno, esto no se puede aplicar a nuestra realidad. No quisiera, por eso nosotros hicimos un comunicado, Bruno querido, te pido mil disculpas, ¿verdad? Pero de repente los pormenores yo no quiero comentar, pero sí tenemos un acuerdo unánime entre todos, ¿verdad? Y bueno, eso por eso fue que hemos hecho esa firma entre todos, ¿verdad? Firmamos esa nota estando en ese acuerdo, pero siempre con la posibilidad de la apertura, ¿verdad? A seguir conversando y hacer un proyecto serio que lleve el tiempo que tenga que llevar, pero hacerlo bien, ¿verdad? En forma conjunta, así como bien te lo dije, entre todos los actores del fútbol, ¿verdad? No, está muy bien la senadora, escuché que dijo que muchos presidentes hablaron con ella en privado pidiendo eso, pero a mí particularmente no me afecta eso porque en ningún momento yo le llamé. Es cierto, recibí una invitación en algún momento de una persona en nombre de la senadora, pero yo en ningún momento hablé con ella, por ejemplo, ¿verdad? Para un poco deslindar ese comentario que hizo que algunos presidentes me llamaron en privado y al final se ayornaron a no sé qué. No te pones el sayo en este caso, no. No me sos pongo vos de el ninguna aludido. manera, Bruno. Perfecto. Presidente, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, muy amable. Gracias Bruno. Un abrazo Éxito grande, siempre, saludos. gracias. Ahí está el presidente Julio Aldama de General Caballero. Hay mensaje de Romaña en estos momentos en su cuenta de Instagram. Romaña se despidió sobre lo que, bueno, ya ayer habíamos hablado, se viene una nueva etapa para el exjugador de Olimpia, ya a esta altura prácticamente, ¿verdad? Va a continuar en la MLS, pero en otro club. ¿Tenés el mensaje, Fabio? Y si tenemos al aire también con los muchachos. Bueno, te leo rápido, sí, a ver. aquí está, dice Johan Romaña: los momentos difíciles en la vida a menudo cuentan como oportunidades para el crecimiento personal, el cambio positivo. Superar desafíos y avanzar requiere fortaleza y resiliencia. En los momentos más difíciles, encontrar la fuerza para mejorar es como escribir una nueva página en su historia personal o en tu historia personal. Aunque cada palabra puede sentirse pesada, cada paso hacia adelante es una promesa de renovación. Al enfrentar la adversidad, no solo cierras un capítulo, sino que también te abres a la posibilidad de una narrativa más fuerte y valiente. A veces, pasar la página implica dejar atrás el dolor, permitiéndote descubrir la fuerza en la vulnerabilidad. En esos casos, en esos momentos duros, el coraje de avanzar se convierte en la tinta que da vida a una nueva y poderosa historia de resiliencia y superación. Esto es lo que escribió Romaña en su cuenta de Instagram. ¿Y qué es el poema que escribió? O bueno, no es poema, sino que, no sé, lo que escribió. Una despedida, una carta de despedida, habla de resiliencia, de nueva página. En su historia personal. Pero habla de dolor, de resiliencia, es como que... él no se va... La adversidad... no se va satisfecho, aparentemente. Sí, porque, o sea... Que él se quería quedar... No capaz contra la dirigencia, sino que también consigo mismo, ¿verdad? Con el rendimiento. Al viernes pasado que puso...
como así ustedes me dieron mucho más de lo que yo le di a ustedes. Claro, ahí hace un Cuando tipo- puso al público Olimpia. una autocrítica, entendiendo él también su situación, que ya se hablaba bastante, ¿no? Con respecto a que él llegó y nunca pudo encontrar un estado físico ideal, ¿verdad? Eso fue lo que le pasó. Y se nota que está pesado, se lo vio pesado en el partido ante Libertad, más allá de lo que vemos, que vemos también con respecto a la jugada de vóley que hizo en el partido contra Libertad, donde cometió penal. Diego Fernández, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Diego? Buenas, Bruno, ¿todo bien? Bien, bien, excelente. Jugador del Sportivo Luqueño, no sé si escuchaste, ayer charlamos, Regi sigue siendo tu representante, ¿no? Sí. Bueno, nos hablaba de Olimpia, tenés esa parte, me avisa Quique, pero decía que sos jugador para el Olimpia, que él te ve con esa actitud, con el modo futbolístico, que estás acostumbrado a la presión. ¿Coincidís con él? ¿Te gustaría jugar por el Olimpia? Bueno, en primer lugar, yo no estaba enterado de esa noticia, ¿verdad? Justo a esa hora yo tenía práctica con el club, ¿verdad? Porque yo estoy en proceso de recuperación, ¿verdad? Que lastimosamente justamente contra Olimpia tuve una lesión, ¿verdad? Del menisco, pero como te digo, no supe de nada, me llegaron todas notificaciones a mi celular, ¿verdad? Vi después del entrenamiento. ¿Y qué pensás al respecto? Así como dijiste, ¿verdad? Yo estoy acostumbrado a jugar con presión, ¿verdad? Luque es un club muy grande, ¿verdad? Y obviamente que Olimpia también lo es, ¿verdad? Y como te digo, ahora mismo no sé nada, estoy esperando que termine el campeonato. Una vez que termine me voy a sentar a hablar con Regi, justamente con el Presi, porque todavía yo tengo un año más de contrato con Luque. Diego, esa lesión que tenés, ¿cuánto tiempo te deja fuera? ¿Vas a estar disponible para el preolímpico, por ejemplo? Porque estás en la lista base de Carlos Garazaguer. Bueno, ya a principio mi lesión, ¿verdad? Que es rotura del menisco interno, es de 4 a 6 semanas. Más o menos la próxima semana ya voy a estar haciendo trabajo físico, ¿verdad? De a poco, obviamente. Y la verdad que, según tengo entendido, tienen contacto con el médico del club, ¿verdad? Pero ahora mismo estoy priorizando la recuperación, ¿verdad? No quiero meter o cargar otra cosa en mi cabeza. ¿Cómo tomaste que te eligieran el capitán del equipo de Luqueño con tan corta edad, Diego? Bueno, es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Que acepté, ¿verdad? Entre tantos referentes que hay en el club como Lucas, Pablo, Jorge, Rodrigo, el mismo Osvaldo, que de por ahí no tiene tantos minutos, ¿verdad? Pero es una persona muy influyente también ahí en el grupo. Y es muy lindo encima del club de la ciudad donde yo nací, ¿verdad? Vos jugás, Diego, indistintamente como extremo por la izquierda como por la derecha, ¿no? Sí, me gusta jugar más por derecha, pero también juego por izquierda. Pero ¿te entusiasma Olimpia que si por ahí esto va ganando espacio, va creciendo la posibilidad? Como te digo, claro que sí, me gustaría, ¿verdad? Pero tengo un año más de contrato y ahora mismo no estoy pensando en el club, ¿verdad? Que tenemos un partido importante, que tengo que apoyar a los compañeros, que tenemos que ganar para clasificar la Sudamericana. ¿Qué tipo de jugador es Fernández Federico? No, como decía Diego, le gusta el tema del perfil cambiado. Pero él es extremo, ¿no? Desequilibrante y cruza bien. Desequilibrante y cruza bien. En algún momento ha sido número 10. Después del fútbol, ese tipo de jugador manda a los costados. Lo vimos el año pasado haciendo muy buena campaña sobre la izquierda. Y este año cambiando derecha-izquierda, izquierda-derecha. Te gusta arrancar a la derecha para sacar mejor el remate, porque arrancando a la derecha el zurdo tiene mejor capacidad de remate, asistencia. Va por ahí el tema, Diego, ¿verdad? Por los dos costados, pero preferentemente a la derecha. Claro que sí, incluso llegué a jugar de media punta. El profe justo me llegó a poner, en su momento el profe Gustavo también me llegó
utilizar en esa posición, pero con Julio llegué a jugar más de media punta también. Le gusta jugar con media punta también al profe Julio. Me parece que tú en el debut de Luqueño en primera este año, contra Olimpia lo vimos con media punta detrás de Mbappé Pérez, en cancha de Olimpia. ¿Había jugado por ahí, Diego? Ese día había jugado por izquierda. Por izquierda. Había jugado por derecha también. Fui rotando, depende del partido también, a veces comunicación con el compañero y voy rotando también. Y por más que, bueno, Olimpia te quiere, pero tendrá que hablar con Luqueño también, ¿verdad? De la cuestión económica. Claro, así como te digo, yo tengo un año más de contrato con el club. Un año más. No es mucho, ¿eh? ¿Cuántos años vos tenés, Diego, en estos momentos? Ahora mismo tengo 21. Muy joven. Y cumplí 21. ¿Vos estás en el preolímpico? Y yo fui convocado y justamente en la semana me había roto el menisco y no pude estar para los amistosos. ¿Y estarías para...? ¿O ya no da el plazo, no alcanza? Explicó que le falta un poquito ya para volver a entrenar normalmente, Diego, ¿verdad? Y para volver voy a hacer trabajo diferenciado, ¿verdad? Que voy a probar y de acuerdo a cómo vaya evolucionando, porque depende de cada uno también. ¿Cuándo arranca el preolímpico? El 20 de enero. 20 de enero. O sea, todavía no va a arrancar el campeonato. El tema es que estés también... Posiblemente ese fin de semana también. El tema es que estés en ritmo, ¿verdad? Ritmo de competencia. Así mismo. Ese es el problema. Qué pena, qué pena, Diego. Pero bueno, sos muy joven, así que a seguir adelante. ¿No te entusiasma mucho para eso, Olimpia, o sos muy reservado? No, es que yo soy muy reservado también. De por ahí, si es que esto es cierto y se vaya confirmando... Vamos a ver, pero falta todavía, tengo que sentarme a hablar, como te dije, todavía no me reuní con Regis. Porque a Regis lo escuchamos muy entusiasmado, Diego. Sí, pero Regis no vive en Luque. Es el tema, ¿verdad, Diego? Claro, es la cara. Claro, vos sos capitán de Luqueño y además, o sea, siempre hay que dejar ese margen. Por eso, la comprensión de la respuesta que tiene. O le decía Olimpia y no parece que... No recibirlo nada. Pues imagínate que diga así, me vive en Luque. Y después no sale. Nomás lo me pasaron, ¿eh? A mí me hubiera sorprendido si demostrara lo contrario, ¿verdad? Me parece que se quiere quedar luqueño 5 años más. Diplomacia es lo que... Diplomacia es lo que está usando. Diplomacia, como dice Dani. Imagínate ahí que diga así, me muero, irme por Olimpia y él está en Luque y después no sale la operación otra vez. Capitán de Luqueño. Se queda ahí, famoso. Ya, te van a preparar billetes de $100 con tu rostro después cuando vuelvas ahí. Claro, estoy pidiendo mucho yo entonces. Sí, vos estás muy entusiasmado. Bueno, sí. Bueno, ya está. Bueno, Diego, está bien. Vamos a ver qué pasa, ¿está bien? Claro, así mismo. Un abrazo, Diego. Un abrazo igualmente, saludo a todos. Adiós, Diego Servín, jugador del Deportivo Diego Fernández. Buen jugador, buen proyecto. Le costó mucho el principio, así como todos los jugadores luqueños. Para cualquier equipo a nivel local, dentro de su crecimiento, ¿verdad? Y si sobrevive con esa presión de la posibilidad del descenso... todo lo que sucedió este año significa que tiene piel para soportar la presión. De los barras. No por vivir en Luque. No, desde ese lado, al menos la presión, yo creo que ya va a venir un ambiente que nos va a sorprender. Jugó la intermedia con toda esa presión encima. Prudente, se le escucha prudente. Es que la primera fue mucho más figura, por eso se esperaba que sea la gran figura en la primera, pero no alcanzó ese nivel. Sacó un piropo más para podía tirar para Olimpia. No tiró nada. Le parece que le da frío como calor, no sé, la misma cosa. No. Por eso cuando decía con Fabi, dijo, no, pues Regis le tuve que salir a conseguir. Y Regis no vive en Luque. No, y lo que pasa es que yo creo que a Diego también le jugó en contra. Sería interesante, un paso a mi carrera, pero todo depende de Luque. No, pero me extraña que vos o sea, si hay un lugar donde vos tenés que... Yo estoy en Luque, pero sería interesante algo, no sé. ¿Cuándo era? Cuando charlamos con Jorge Mendoza hablando de capitanes y jugadores experimentados, dijo. Con Jorge ya es adulto, ya está No, y te estoy diciendo que el testimonio, cómo repercutió, dijo, y mira que un tipo que pasó por varios equipos también, y dijo, no, acá es único, repercute en mi señora, en mis hijos, cuando voy al súper.
El negocio que tiene la señora en la ciudad. Y cuando hablaba de los hijos. ¿Por qué no ganaron? Que se les pregunta. Pero bueno, y justamente es un boomerang, ¿verdad? Tanto fortaleza como presión, lo del Sportivo Luqueño. Le faltó consolidarse, porque en algún momento inclusive había perdido el puesto. Al arranque me acuerdo que era entre él, Fretes, Báez, cuando jugaba doble 9 Luqueño, y después, como lo decía el propio Diego, pasó a jugar a veces adelantado. ¿Y cuando si viene a Olimpia ya tiene que mudarse entonces en Asunción? Pregunto. No digo por la presión que ustedes hablan. Porque Servín es una familia muy caracterizada en la ciudad de Luque. Fernández. Fernández, perdón. Pero él es Servín, su abuelo es Servín. Servín es su abuelo. La mamá es Servín y su papá es Fernández. Por eso te digo que es muy, muy arraigado en Luque. Son personas que viven. Otro factor más, entonces. Viven ahí a cuadras de la. Bueno, doctor Alcides Peralta, ¿cómo está? Un gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Bien, doctor, ¿cómo andás? Bien. Bueno, Rodolfo Gamarra, ¿terminó esta novela, doctor? ¿O todavía no? Terminó para la APF, o sea, en ese ámbito termina todo, ¿verdad? Porque ellos condenan, ellos pagan, nosotros decimos que no pagan todo, y hoy la APF con su resolución de ayer ya manifiesta que ya por concluida la novela, ¿verdad? ¿Y ustedes no, presidente? Perdón, doctor. No, para nosotros no, porque para mí en esta situación pues, es lo que crea la APF un nefasto precedente en relación a que ellos condenan a un monto y al final lo que hace Luque es pagar un monto menor, ¿verdad? Y luego dice que ellos no tienen competencia de interpretar y decidir en relación al impuesto, ¿verdad? Al IVA. Si bien para nosotros, conforme a las posiciones de la Corte, es muy clara, donde dice que el jugador, el futbolista en sí, no debe tributar el impuesto al valor agregado. ¿Y cuánto es lo que según ustedes, cuántos luqueños le adeuda todavía al jugador? $1,472. ¿Y ustedes van a recurrir a la justicia ordinaria? A la justicia ordinaria. Ajá. En tiempo y forma. Ya. O sea que pagó Luqueño los 50 y pico mil de dólares, pero ustedes hablan del IVA. Pasa que Luqueño es un agente de retención. Ellos tienen la obligación de retener el IVA a cualquiera de sus proveedores, a cualquiera que les facture a ellos. Pero la posición nuestra, conforme a resoluciones que se encuentran firmes de la Corte, es que el futbolista no tiene la obligación de generar el impuesto al valor agregado por el Estado, por la relación de dependencia que tiene con su contratante, en este caso con el club. Es por eso que nosotros generamos la factura en exenta. Por el monto menor, o sea, por el monto que ellos pagaron, ¿verdad? El presidente luqueño dice también que es historia concluida esta, inclusive que hay lo van a querellar a Rodolfo Gamarra. El siguiente paso. Claro. Él manifestó eso en su momento, ¿verdad? Sí. Que ya acá no digo. Penalmente a Rodolfo y así. Pues existen posiciones, o sea, futbolísticamente para que el club, o sea, no pierda más puntos, o sea, en el ámbito de la APF esto ya se terminó. Y ahí es donde podía perder puntos, ¿verdad? Acá me dicen que Jonathan Yunque también demandó a Sportivo Luqueño. Desconozco el valor. No, también no sé quién es. 50.000 dólares. Ah, mira, 50.000, otro dinero muy importante. Bueno, gracias doctor por atendernos, muy gentil, muy amable. Un abrazo. Adiós. Doctor Alcides Peralta.
Peralta. Bueno, pagó ya la... Por lo visto que... Ni 1 milímetro no le perdona a Rodolfo Gamarra a Luqueño, ¿eh? Y si el presidente anuncia que le va a querer ya después, no creo que tenga demasiada gana de... ¿Verdad? Porque el IVA es lo que $54,000, algo ya pagó Luqueño. O sea, la retención del IVA. Y se acuerdan ustedes que hubo un caso de despidos injustificados en Luqueño entre cuerpo médico y staff de Luqueño, y ellos terminaron ganando una demanda por, acá tengo 238 millones de guaraníes en total. Son entre 5 y 6 personas. Gerardo Acosta es el abogado del jugador Yunque, me dicen acá. Es Rosario, que jugó el año pasado. 50.000. El año pasado en la intermedia. ¿Y qué tal vio jugar? Zaguero central. No, ya era un jugador que ya estaba en la parte final de su carrera. Experimentado. Ya experimentado, veterano. Veterano. Había jugado en Estudiantes de La Plata hace mucho tiempo y vino acá ya como veterano. Berti también le mandó, que ahora va a dirigir. Berti era el técnico de nuestro compatriota Arce, Independiente Rivadavia de Mendoza. Él le mandó también, o sea, de esa época son todos. Carlos Yunque, Berti. Inhibido para poder fichar jugadores por culpa de Berti, por la demanda de Berti, ¿verdad? Exacto. Que no se pagó. Y así está Luqueño, con muchas demandas. Berti 5 partidos como mucho. Y todas las demandas pierde Luqueño, está perdiendo. Esta última también, prácticamente un poquito menos de $50,000 si transformamos en guaraníes, ¿verdad? Pero es una plata importante, 238 millones de guaraníes, entre 5 o 6 personas que denunciaron un despido injustificado. ¿Y Auche dónde es lo que se va a ir? ¿Quién es el club que está apalabrado? Y a mí me consta que Guaraní lo quiso a principio de año, ¿verdad? Para poder tenerlo. Y después, hasta el mismo Aldaba en su momento, en aquel entonces, había admitido que hubo un sondeo nomás, decía él, en aquel momento. Y quedó ahí lo de Auche, que no jugó mucho de clausura. No. Tuvo problemas de lesión. Él incluso jugó mucho en sus redes sociales con Cerro. Problemas físicos. Los colores de Cerro. En la época que aquí no estaba. No, Cerro me dicen acá. No. Cerro, lo que pasa es que la relación General Caballero Cerro no quedó muy bien después de lo que sucedió con Junior Barreto. Y entonces Cerro es difícil ahora mismo, al menos. Salvo que después, bueno, se elimina esa pereza. Pero muy amigo mío, dijo el presidente, un presidente amigo. No sé si el presidente de Guaraní es muy amigo del otro. Pero ahora, como dijo Fabio, el segundo semestre de Auche no fue. No. Ni por asomo como el año pasado, cuando apareció. Que todos decíamos, mira, cómo te juega, no está en uno de los equipos te doy un importantes. Dato, ¿sabes quién jugaba en vez de él? El hijo de Juan Franco, el ex colegiales. Juan Alexander Franco jugaba de volante central. Le ganó el puesto. Acompañado de Walter Rodríguez. Era la dupla de volantes. Sí. Cayó prácticamente todo el año. Después fue modificando, pero Auche nunca se consolidó. Creo que tiró una pista cuando dijo, hay muchos grandes, dijo, ¿verdad? Claro. Sí. ¿Verdad que tiró una pista ahí? Ampliar y no quedarse solamente con claro, los dos. Porque para el periodismo, pues los grandes son Olimpia, Cerro, Olimpia. Sí. ¿Verdad? ¿Sí? Facundo Velasco, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Bruno, ¿todo bien vos? Bien, Facundo, ¿cómo andás? Bien, nomás, todo bien, por suerte. ¿Cuántos goles tenés? ¿Cuántos goles marcaste en el año? Y marqué 5 goles. Ah, pero vos viniste para el clausura. ¿Cómo? Vos viniste para el clausura. Sí, yo vine ahora en julio para el clausura. Entonces hay que tomar en cuenta el clausura. Facundo, ¿por qué te dicen Cacu? No, un apodo de chico, de familia, de mi hermano. De chico, no. No, como se le dice también Cacu Romero Gamarra al jugador paraguayo, que no sé si argentino o paraguayo, ¿verdad? No sé si lo ubicas. Sí. Por eso. Sí, lo conozco. Por eso te preguntaba. Facundo, sí. ¿Y cómo analizás el año futbolístico tuyo, individual? Bien, creo que me pude adaptar rápido de que llegué. Pude jugar, estar en todos los partidos, me tocó estar de titular, estar en el banco, pero lo bueno es que pude estar en todo, que pude sumar para el equipo, y eso es lo que importa. ¿Vos proveniente de qué equipo sos? ¿Cómo? ¿Proveniente de qué equipo? ¿De dónde venís? De Juventud Antoniana de Salta. Juventud Antoniana. ¿Y ahí te iniciaste vos o ya jugaste antes en otros equipos?
No, yo hice todas mis inferiores la hice en Independiente. Llegué hasta primera división, fui al banco de primera 2 partidos y bueno, quedé libre por decisiones de la directiva de ese momento y no firmé contrato. Y de ahí, bueno, volví a mi ciudad y jugué 2 años en Juventud, que es el club de ahí de mi ciudad y bueno, me salió la oportunidad de venir para acá gracias a Carlos Bonet y me vine para acá. ¿Nacional te compró el pase, Facundo? ¿Cómo? ¿Te compró el pase Nacional? ¿Cómo es el contrato que tenés con ellos? Vine libre con opción a compra. Firmé por 1 año con opción. ¿Quiere decir que tenés contrato vigente con Nacional hasta cuándo? Hasta junio. Pero con la opción de compra del club, ¿verdad? Sí, así es. ¿Sabes por qué te preguntamos esto, Facundo? Porque nos han dicho de muy buena fuente que los grandes te buscan. Le hace Olimpia Cerro. ¿Sabes algo? Sí. Vi algo que salió el otro día en las redes sociales, que me lo mandaron mis amigos, mi familia, pero más de eso no sé nada. ¿Quién es tu representante? Lucas Fauro, un argentino. Ajá. ¿Y él no te habló de nada de esto? No, me dijo que bueno, que esté tranquilo, que termine el torneo y que de ahí íbamos a hablar y no me quiere decir nada, o sea, lo debe estar manejando él, digamos, no me dijo nada, me dijo que termine bien el torneo y que después de eso íbamos a hablar. Facundo, vos fuiste a ver el último clásico que se jugó en cancha de Olimpia. Sí. ¿Fuiste invitado por alguien o fuiste a ver el clásico del fútbol paraguayo? No, fui a ver porque era un clásico y bueno, me gusta el fútbol y nada, acá tenía el día libre y aproveché para ir. ¿Y sos de los que piensa que podés fichar por cualquiera de los dos o tenés una preferencia? No tengo preferencia. El que juega al fútbol, me gusta el fútbol. No tengo preferencia. La verdad que ese partido fue muy bueno de ambas partes y nada, o sea, fue un buen partido para ir a ver, para conocer. Aparte eran rivales que después me iban a tocar y quería ver un clásico, por eso fui ese día a la cancha. ¿Te gustó ese ambiente del clásico, Facundo? Sí, me gustó el ambiente con toda la gente, con las 2 hinchadas. Algo que se vive mucho en Argentina, algo muy lindo cuando se juega así. ¿Y qué te genera, Facundo, cuando al menos haya instalado un rumor mediáticamente de algún interés de uno de los grandes? Y me genera que vengo haciendo las cosas bien, que vengo trabajando bien, y nada, me motiva a seguir por más porque se puede dar cualquier cosa, entonces como que trato de aprovechar los partidos que me toca jugar, los minutos que me toca estar, trato de aprovechar para poder dar lo mejor para el equipo y otra para a nivel personal. Dijiste que Carlos Bonet fue, digamos, la vía para que llegue a Nacional, ¿verdad? Sí, a través del scouting me contactó Carlos Bonet y ahí pude llegar acá a Nacional. Se ponen como meta meterse en la Libertadores a sabiendas que no dependen de ustedes, van a depender también de lo que haga Guaraní en el otro partido, o independientemente de lo que pase en lo particular, de hecho por eso estamos hablando, creen que están cerrando bien el año. No, nosotros sabemos que tenemos que ganar, que hacer nuestro trabajo, que ganar y después las cosas se van a dar para que la clasificación se dé, que es lo que estamos buscando, lo que nos propusimos y queda un partido y creo que es el más importante porque es el que nos va a dar eso tan lindo que venimos buscando. ¿No se rindieron ante Cerro y llegó ese gol agónico tuyo, Facundo? Sí, por suerte, pude entrar un rato y hacer el gol del empate que si ganamos este viernes
va a ser mucho más productivo el empate del partido con Cerro. Facundo, muy buenas condiciones realmente. ¿Cuántos años tenés? 24. 24. Bueno, que sigan los éxitos, Facundo. Gracias por atendernos, Cacu. Dale, muchas gracias. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Ahí está Facundo Cacu Velasco, en el interés de los grandes, Olimpia, Cerro, Olimpia. Jorge Olmedo, ¿cómo está? Un gusto de saludarte. Igual para vos, Bruno, muy bien. Saluda a todos los excesos que están en esa mesa contigo. Te escucho un poco bajo. Don Jorge, hay una nota presentada por el vitaliciado, por los socios vitalicios, no sé si son cuántos los firmantes, pero son socios vitalicios que apoyan la gestión, entiendo, de Miguel Cardona. Efectivamente, pero no es ninguna nota, es un comunicado que vamos a viralizar dentro de media hora. Sí, no, ya está en redes, ya está en todas partes. Ah, correcto, sí, bueno, y alguien más rápido que yo lo hizo. Sí, perfecto, no importa, sí, es así, es la determinación que toma la Comisión de Vitalicio, que tengo la satisfacción de coordinar, ¿verdad? De ser coordinador general, ¿verdad? Así mismo. ¿Por qué el apoyo a Cardona? Y por todo el trabajo que está haciendo en estos 2 años, que ha disminuido potencialmente la deuda, que para nosotros es una gran satisfacción, y por la dedicación y el empeño que le pone para la defensa de los intereses del Club Olimpia, sobre todo las determinaciones que toma, ¿verdad? ¿A cuánto bajó la deuda? Bueno, realmente es una información que debería presentar el presidente, pero como ya nos dejó entrever en su oportunidad, está por cerca de los 50 millones de dólares, lo que era anteriormente 64 millones. Don Jorge, te saluda Fabio. Están los puntos en el comunicado. El primero, por ejemplo, dice que algunos jugadores no tienen sentido de pertenencia hacia el club, solo quieren y aman la plata. ¿A quiénes se refieren? Y hay algunos jugadores que son conocidos, ¿verdad?, por ustedes mismos, que ustedes mismos realmente dejan entender que están descontentos justamente por la constante queja de la masa societaria y sobre todo la que asiste a la cancha, ¿verdad?, que luego tienen que recibir de ellos un trato despectivo de los mismos, ¿verdad?, que es parte de lo que dice el comunicado. Punto 2, que varios jugadores se hicieron millonarios gracias a nuestro querido Club Olimpia y ellos no responden a las expectativas, dice de otra parte. Es cierto, corroboro yo particularmente y toda la comisión que es así. Fíjense la cantidad de socios que se adhieren a ese comunicado, la parte inferior de la presentación. ¿Te parece que se tomó una buena decisión con respecto a la conclusión de no renovar contratos con, por ejemplo, te pregunto puntualmente, Alejandro Silva, Tito Torres, Otálvaro? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Era la gota que colmó el vaso ya hace tiempo, ¿verdad? Que se esperaba que termine el año como para tomar esa determinación, ¿verdad? Más decirme todavía que la pretemporada seguramente va a estar iniciándose antes de Navidad, entonces hay que tomar las resoluciones de rigor exacto de proyectar el futuro para el próximo año, ¿verdad? Don Jorge, en el punto 6 hablan de Alejandro Silva, ¿no? Sí, correcto. ¿Y qué dice? No, y dice que Ale Silva fumaba usualmente en el vestuario en abierta contravención hacia específicas disposiciones sanitarias, como un acto de rebeldía hacia las normas de convivencia del grupo. ¿Esto es algo confirmado? ¿Ustedes están Valota acá lo dijo por primera vez y nos sorprendimos todos. Claro, pero acá y esto ya está en el comunicado. Ya está en el comunicado. Entonces esto consta, digamos, se lo vio a él. Acá hay elemento de juicio contundente sobre este tema, don Jorge, porque es realmente un caso muy serio. Y si el vicepresidente lo dijo, yo creo que debemos respaldar y creer en las manifestaciones de él, ¿verdad? O sea, ustedes, digamos, como que se circunscriben a lo que dijo Valota. Correcto. Rubricamos. Lee un poco el punto 5, Ariel.
El 5 dice que Ale Silva enfatiza en no utilizar los 3 dedos como gesto simbólico por no haber ganado una Libertadores y que jamás se sintió hincha del Olimpia, lo que nos hace presumir como un guiño hacia Barrio Obrero para una eventual contratación, pero como a nadie resiste un archivo nos obliga a recordarle su ingratitud cuando en el 2019 le rogaba a Marco Trovato para que lo contrate, porque no era tenido en cuenta por el DT del Montreal de Canadá, o no. ¿Por qué será? Se plantean aquí en el comunicado. Correcto, perfecto. Así es. Pero don Jorge, Ale Silva solo utiliza el 3 dedos. No, él dijo en un reportaje que alguien le hizo que él no quería mostrarlo y tampoco se consideraba hincha del Olimpia. Y eso pues es una afrenta hacia justamente la masa societaria y a los simpatizantes del club. Y el presidente necesitaba la comisión directiva este tipo de respaldo. No necesitaba precisamente porque nosotros no estamos sujetos a que el presidente nos diga qué necesita. Nosotros sentimos eso. ¿Y cuál es el objetivo? De lo que manifestamos en ese comunicado. ¿Y cuál es el objetivo con ese comunicado? No, aclarar nomás a mucha gente, porque miren, hoy en día se viraliza a través de las redes noticias o informaciones que no son ciertas, que se faltan a la verdad o se tergiversan. Entonces, bueno, nosotros aclaramos absolutamente lo que siente la Comisión de Vitalicio. Nosotros nos hacemos responsables como Comisión de Vitalicio. ¿Cómo quiénes por ejemplo, qué informaciones se viralizan? Muchas veces no le da tranquilidad a la Comisión Directiva justamente por algunas cosas que no se aclaran convenientemente. ¿Y por qué no se tomaron medidas cuando pasaba este tipo de situaciones como el de que ustedes mencionan de que fumaba en el vestuario? Y bueno, eso es una disposición que debería de tomar en la comisión directiva. No nos corresponde a nosotros meternos en una situación similar porque bueno, para eso son los directivos fueron electos en asamblea para tomar esas disposiciones. Probablemente en el futuro, en alguna asamblea extraordinaria o ordinaria, se dan las explicaciones en rigor y ahí bueno, tendremos finalmente sabemos la pauta con la cual se manejaron. ¿Qué les dijo Cardona? ¿Habló con alguien de ustedes? Absolutamente. ¿No? No. Ya. Nosotros estamos de acuerdo con el manejo que tiene como presidente del club y aprobamos todas sus acciones y estamos acompañándole siempre en lo que significan las obras que estamos encarando, que justamente es una disposición que han tomado para apoyarnos en todas esas construcciones que venimos realizando. La última vez que hablamos acá con Cardona, él nos había dicho, bueno, en realidad en la asamblea informativa, en el balance, la deuda se mantenía, Jorge, no estaba en el alrededor de los 60 millones de dólares. Esa asamblea que se realizó este año tuvo un superávit de 7 millones de dólares, correspondiente al ejercicio 2022. ¿Pero se pagaron las deudas o es superávit en qué sentido? Rebajar la deuda implica que hubieron gestiones positivas, es decir, que se reflejarán en el balance y en la información que va a dar la directiva en marzo del próximo año. Ajá. O sea que en los 2 años de mandato redujo 7 millones de dólares Cardona. 7 millones en el ejercicio anterior que venció el 31 de diciembre de 2022. Este va a ser otro ejercicio que va a vencer el 31 de diciembre de este año. Ajá. Y ahí se reflejará justamente, valga la redundancia, los números y la parte financiera que realmente nos preocupa. Don Jorge, no están siendo muy lapidario con Alejandro Silva, porque yo, por ejemplo, he visto algunas entrevistas con un conocido influencer y él reconocía, bueno, yo no soy fanático olimpista, decía, porque yo no nací en el club. Y cuando le consultaron si se consideraba ídolo, dijo, no, porque yo inclusive no gané la Copa Libertadores, dice, son otros jugadores los que ganaron, yo no puedo estar
haciéndome, sacando a relucir esa condición cuando que yo no estuve en esos planteles. Escucha un poquito. No me gusta jugar mucho con los 3 dedos, a veces me piden hacer los 3 dedos o algo, porque no gané ninguna yo de esa. Claro. Si hubiese ganado... Por ahí. Pero bueno, la gente de Olimpia a veces me dice, hace así, digo, no, porque yo no gané ninguna de esas. Mirá vos, claro, es un... Es como que no me sale, Claro. No soy fanático tampoco, olimpista, sí, obviamente la admiración por el club y todo, claro, el respeto, pero hoy andan así, viste, en cada foto ahí. Y siento como que vendo humo y no me gusta. Ya. ¿Escuchaste, don Jorge? Es lo que corrobora lo que dice nuestro comunicado. O sea, con ese criterio, entonces ninguno de nosotros los olimpistas... Pero ¿por qué tiene que un jugador estar obligado a hacer 3 dedos siempre? Pero es es simbólico eso. Y está bien, pero si le nace, y si no, porque él tiene razón, él no estuvo en el 2002, él no estuvo en el 90, él no estuvo en el 79. Ahora, si ganaba él, que dicho ese paso, integró aquel fabuloso plantel donde vos estuviste como directivo también en 2013, si ganaba la cuarta, seguramente con mucha autoridad moral hubiese podido hacer la figura de 4. Y son criterios, Adrián. Nosotros nos hacemos sentir por las manifestaciones que nos dan los simpatizantes, la hinchada. Entonces, con ese criterio, ese efecto simbólico que significan los 3 dedos, que es un motivo de orgullo para nosotros los olimpistas, tampoco nosotros deberíamos demostrarlos, porque no hemos participado. No, pero ustedes no son jugadores, ustedes están en otros roles. Ustedes en otros roles, público, dirigente. Claro, pero no hacerlo significa no tener sentido de pertenencia hacia la entidad. Eso es lo que nosotros de lo cual nosotros estamos convencidos. Don Jorge, y a propósito de ese tema del tradicional rival y compañía, ¿qué ustedes piensan con respecto a Chiqui Arce? ¿Está bien que sea el técnico de Olimpia? ¿Debe continuar el próximo año? Y nosotros las disposiciones que toma la comisión directiva, nosotros vamos a respetar siempre. Pero ¿cómo lo ven? Ya que el sentido de pertenencia acentúa mucho. Claro que sí. Y corroboro. ¿Y Chiqui vino de Barrio Obrero? ¿Identificado con Cerro Porteño? Sí, también. Y si el río suena es porque arrasa piedras. ¿Suena a qué? Que si el río suena es porque arrasa piedras. Sí, una frase muy popular. Bueno, don Jorge, le agradecemos por el tiempo y sabrás entender que estos debates con respeto, normalmente acá es parte de la mesa del Gremio Deportivo, ¿está bien? Totalmente de acuerdo, señores. A vuestra disposición como siempre. Un abrazo, don Jorge. Gracias a ustedes, un abrazo. Jorge Olmedo, exdirectivo de Olimpia, firmante de este comunicado en donde más se apunta a Alejandro Silva. La magia de la Navidad se hace presente en cada pedacito de los pan dulces de Mickey. Milanés, chocolate, marmolado, veneciano y el pan dulce de uvas pasas. Celebra la Navidad con los pan dulces de Mickey. Mickey, la obligación de ser buenos. Continúan las ofertas por el mes azul en Guaira Pisos. Hasta este 30 de noviembre, aprovecha los descuentos especiales en porcelanatos de la marca Portinari, Grifería Deca y losas sanitarias Fiori. Promoción válida en nuestros 6 locales. Guaira Pisos, revolucionando el mercado. Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986-519-505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Seguinos en las redes como @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Pollos Don Juan inaugura sucursal en Asunción con una gran variedad de productos frescos, congelados, elaborados y nuestra línea de pastas. Avenida Artigas, a 3 cuadras del Jardín Botánico. Comunicate con nosotros al 021
729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Inmobiliaria Raíces S.A. se enorgullece en anunciar el lanzamiento de un nuevo y emocionante proyecto, Barrio Loma Verde, estratégicamente ubicados a lo largo de la ruta Itá-Itagua y a pocos minutos del centro de la ciudad de Itá. Estos impresionantes lotes ofrecen una oportunidad única. Este desarrollo urbanístico garantiza servicios de primera calidad, como suministro de agua potable, instalaciones eléctricas seguras y calles completamente empedradas. Adquirí tu lote en Loma Verde. Cuotas desde solo 430.000. Contacta con Raíces al WhatsApp 0982-598-302. Inmobiliaria Raíces S.A. Lo que quería aclarar, que me tenía medio mal, que recibí muchos mensajes, viste, medio negativos, que solo para, en realidad no le tengo que dar bola porque son mucho más los positivos que los negativos. Pero mucha gente me escribe como que yo estoy llorando porque, deja de llorar ahora, no sé qué, no sé cuánto, ya te fuiste, que para. Todo esto que pasó en su momento, yo no lo hice por matar ni al club ni a nada. Yo soy un agradecido, lo dije la otra vuelta cuando hablé de partido para Rock and Gold, creo que es. Nunca quise generar quilombo ni nada, y dije que la renovación o no dependía de mí, era sentarnos a hablar y que estaba dentro de las posibilidades de que siga o no en el club, porque estaba peleado porque... Llegó nuevamente la gran feria de oportunidades de NGO. 2 días llenos de ofertas, 30, 50 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 1 y 2 de diciembre. Te esperamos en nuestro centro logístico, Avenida Avelino Martínez, San Lorenzo. No te pierdas los descuentos que tanto estabas esperando con el pacto de confianza NGO. Hoy y todos los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de Farmaoliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tendrás 35% de descuento en todo, sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py. Sentite mejor con Farmaoliva. Atención, Bristol extiende el Black Friday, sí, con hasta el 70% de descuento en todos los productos por todo noviembre. Además, podés ganar la promo 2.000 millones en premios. Acércate ya mismo a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El único jugador que fumaba en el vestuario. ¿Cómo? Es el único jugador que fumaba en el vestuario. Alejandro Silva fumaba en el vestuario. Sí, señor. Siendo profesional y sabiendo las reglas. Bueno, vos tenés el comunicado, Olimpia. Podemos leer, socio vitalicio, ¿quiénes firman? Veo, por ejemplo, firma la de Carísimo Neto. Veo Marcelo Recanate, entre otros firmantes. Pero tiene varios puntos. Ahí ya Ariel le tocaba el tema a Olmedo. Habla puntualmente con el nombre y apellido Alejandro Silva, ¿verdad? Desde el punto 5 hasta el punto 7, 8 prácticamente habla de lo mismo, ¿verdad? De diferentes aspectos que tienen que ver con Alejandro Silva. ¿Quién está, Wilson? Pero el apoyo es a la gestión de Cardona. Que yo recuerde, nos habían dicho que la deuda sigue siendo la misma. ¿O no? ¿O se bajó en el último balance? Según el cálculo que había hecho Olmedo, hay una baja de casi 15 millones. ¿De 7 dijo? No, cuando dijo 60 y algo a 50 y algo, y después habló de un superávit de 7.
igual como que la matemática no encaja. Si tuviste un superávit de 7 y si usaste todo ese superávit para bajar la deuda, pero siempre daba la sensación, porque Olimpia, aunque futbolísticamente este fue un año muy malo, económicamente fue bueno. Estamos con Germán Bonín, socio vitalicio firmante. Don Germán, ¿cómo le va? Hola Bruno, saludo a los oyentes y a los que te acompañan en la mesa. Firmaste, gracias por el saludo, don Germán. Firmaste, te voy a tutear, ¿firmaste la nota de apoyo a Cardona? En verdad, sí, he firmado la nota. No es tanto apoyo al presidente como tal, sino al club como tal, ¿verdad? O sea, lo que los socios vitalicios nosotros apoyamos es al club propiamente dicho, en las decisiones que tome, que está representado por el presidente Miguel Cardona. Verdaderamente está relacionado mucho al tema de los jugadores que se rescindieron su contrato, ¿verdad? Claro, pero entonces, si usted ve yo creo que hay que, el comunicado en sí está relacionado a la decisión de los contratos de estos jugadores que vencían en diciembre, ¿verdad? Y donde nosotros hacemos hincapié que en donde nos interesa es que el club sea defendido como tiene que ser y como se lo está haciendo, ¿verdad? Y por lo tanto pensamos de que los jugadores que están en el Club Olimpia tienen que honrar la camiseta en todos los sentidos. Tienen que ser profesionales, tienen que rendir, tienen que dar satisfacción a sus familias, al club, a la hinchada, porque verdaderamente este año, si bien en Copa nos fue relativamente bien y hemos tenido resultados deportivos muy importantes, no es menos cierto que hemos perdido partidos increíbles y hemos visto el desgano de algunos jugadores en cómo estaban planteándose en los partidos, ¿verdad? Y ustedes son testigos de eso y han hecho las críticas correspondientes en su momento. Pero sí es un apoyo a lo actuado con este caso de los jugadores en donde no se les renovó los contratos. El punto 9 dice que manifestamos nuestro reconocimiento y apoyo al presidente Miguel Cardona, aprobando la decisión tomada, sobre todo trabajando con firmeza en pos de concretar en el futuro los anhelados logros deportivos, como así también en la estabilización y equilibrio financiero de nuestra entidad. Es correcto, por eso te decía, es un apoyo al club representado por el presidente Miguel Cardona. Uh-huh. Entonces, es correcto el apoyo, así como se está manifestando en el comunicado. ¿Quién cree, Gustavo, que de los jugadores no fueron profesionales 100%? Y ustedes saben perfectamente quiénes no fueron los que hubo rendimientos bastante bajos en algunos jugadores de categoría. Hubo jugadores que no llenaron las expectativas, donde cuando tenían que ponerse el equipo al hombro. Son merecedores de nuestro reconocimiento por todo lo actuado en este tiempo, con varios títulos encima, pero lamentablemente este año no se dieron los resultados y tampoco no se dieron buenos rendimientos cuando se tenía que poner el equipo al hombro. Es así que este año, después de varios años, no participaremos en la Copa Libertadores. Germán, ¿a quién te referías? ¿A quién es? No es necesario, Bruno, dar nombre. Ustedes saben perfectamente quiénes son, pero es de público conocimiento. Porque en la nota lo mencionan puntualmente a Alejandro Silva. Sí, Ale es uno de los que se le rescindió el contrato. Por eso te digo que es de público conocimiento, que eso está dentro de lo que ustedes ya saben y que manejan perfectamente, ¿verdad? Entonces va a ser importante la renovación para el club. Tenemos grandes desafíos para el 2024, tenemos muchas cosas que solucionar y estamos colaborando con la directiva en lo que se pueda colaborar, de tal forma a que podamos salir adelante de este estrés financiero que tiene el club. ¿Hay formas o tienen conocimiento ustedes de que se va a pagar parte de la deuda y se va a levantar la veda que tiene el Olimpia para fichar jugadores? Tenemos la expectativa de que así ocurra,
¿verdad? Tenemos la confianza de que va a ocurrir, se está haciendo las gestiones necesarias para que ocurra eso y creemos que se va a llegar a buen puerto y que tendremos unas buenas noticias muy pronto, la masa olimpista. Qué bueno por el Olimpia, porque si continúa así realmente y lo de Cerro, nuestro fútbol necesita que los grandes estén bien, porque si no es muy complicado nuestro fútbol, se prácticamente circunscribe en lo que es Olimpia y Cerro, ¿verdad? Pues no hay otra, es la realidad que tenemos, es el 90% de la torta del fútbol paraguayo, ¿verdad? Por eso nosotros expresamos nuestra confianza en las gestiones que encara el presidente, le damos el apoyo en lo que se está haciendo, creemos que vamos a llegar a buen término. El año pasado escuché algo referente a las deudas y cosas por el estilo. El año pasado no sé si hubo una confusión ahí en los números, pero hubo una reducción de aproximadamente $7 millones. Este año esperamos con expectativa nuevamente que se baje esa deuda por los rendimientos económicos obtenidos en Copa, y se está trabajando sobre eso, la directiva está trabajando, el presidente está trabajando sobre eso, y creemos que se llegará a buen puerto a fin de año y tendremos buenas noticias. Y ojalá que los que vengan en el Club Olimpia valoren la camiseta, valoren el esfuerzo que se está haciendo. Yo les insto a los jóvenes que son partícipes de esta nueva camada que va a llegar al club, que se pongan las pilas, que surjan como tienen condiciones para surgir, y que no se olviden que están vistiendo la casaca más gloriosa del país. Señor Bonín, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. A las órdenes, cualquier cosa a las órdenes. Gracias, muy gentil, muy amable. Socio vitalicio firmante Germán Bonín. Ya estamos con el comunicado. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Motos Kenton, Chacomer, respaldo total. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominio.com y migra hoy mismo. En época de fiestas te facilitamos la vida. Haz las compras desde el celu y recibílas en la puerta de tu casa. Además, te elegimos los productos más lindos y frescos. Descarga la app Arete Click o ingresa a arete.com.py. Comenzamos la lectura del comunicado, Fabio. Bueno, en conocimiento de los últimos sucesos en los cuales algunos jugadores del Club Olimpia expresaron su descontento ante la actitud de la comisión directiva, alegando que la comunicación de sus despidos carece de la formalidad que ellos se merecen, los abajo citados socios vitalicios y activos tenemos a bien manifestar lo siguiente. 1. Que algunos jugadores no tienen sentido de pertenencia hacia el club, solo quieren y aman la plata. El club los contrató y les pagó. Ellos juegan y tienen que redituar con los éxitos que se merecen nuestra historia y gloriosa entidad que ha nacido para ganar. 2. Que varios jugadores se hicieron millonarios gracias a nuestro querido Olimpia y no responden a la expectativa. La directiva o los directivos tienen el derecho a rescindir contratos y separarlos, como la misma afición les exige, pero tienen el atrevimiento de calificarnos como
desagradecidos, cuando que ellos sí lo son, porque jugar en el club más glorioso del Paraguay, uno de los más emblemáticos y prestigiosos del mundo, es como una condecoración que al adosar en su hoja de vida es un prestigio único e inconmensurable que les servirá para contarle a sus hijos y nietos que alguna vez formaron parte de la gran historia del Olimpia. Punto 3. Que extraordinarios jugadores nos regalaron en las décadas del 60 y del 80 un penta y un hexacampeonato, conquistas insuperables hasta hoy, y que por humildad y recato nunca se vanagloriaron, pero que esta nueva generación nos refriega que ganaron varios campeonatos, cuando justamente se los contrata para eso, y es parte de su obligación contractual conquistarlos, con respeto, esmero y dedicación hacia el club, a sus dirigentes, socios y aficionados. Punto 4, que perciben primas, salarios 10 veces superiores al de un gerente bancario, premios por partidos ganados por campeonatos y clasificación a copas internacionales, pero lejos de obtener los objetivos propuestos, piden la cabeza del DT por forzarlos a entrenar a doble turno. Bueno, seguimos en un instante con el comunicado. Arquitecto Gustavo Masi, ¿cómo está? Un gusto de saludarte. ¿Cómo andás, mi querido Bruno y equipo? ¿Vos sos socio vitalicio también? Sí, señor. Perdóname, por favor, ¿puedes continuar con el comunicado? Porque ahí viene la parte donde comienzan a hablar puntualmente de ciertas situaciones. Por favor, Fabio. Arquitecto, por favor, espérame al aire. Sí, vamos al punto 5 que dice que Ale Silva enfatiza en no utilizar los 3 dedos como gesto simbólico por no haber ganado una Libertadores y que jamás se sintió hincha del Olimpia, lo que nos hace presumir como un guiño hacia Barrio Obrero para una eventual contratación. Pero como nadie resiste un archivo, nos obliga a recordarle su ingratitud cuando en el 2019 le rogaba a Marcos Trovato para que lo contrate, porque no era tenido en cuenta por el DT del Montreal de Canadá. ¿O no? ¿Por qué será? 6. Que Ale Silva fumaba usualmente en el vestuario, en abierta contravención hacia específicas disposiciones sanitarias, como un acto de rebeldía hacia las normas de convivencia del grupo. Punto 7, sigue hablando de lo de Ale Silva y dice que más descontento aún, el jugador avenido a sindicalista se ha quejado contra la directiva por despedirlo sin los honores y el respeto que aduce merecer acorde a su trayectoria, a sabiendas de que su contrato vence este año y que el mismo DT, en uso de sus facultades, se encargó de comunicarle que en el 2024 no contarán con su concurso. Y después habla que en el punto 8 que 3 generaciones pasearon su estampa por el Club Olimpia, quienes nos regalaron épicas y gloriosas hazañas, todas de visitantes, entre comillas, como la Intercontinental, 3 Libertadores, una Supercopa, una Interamericana, 2 Recopas, y los hace sentirse orgullosos y con razón por haber vestido la gloriosa casaca del Rey de Copas, que carentes de altanería son sencillos, amables y dignos, pero jamás se atrevieron a ser arrogantes y soberbios para alardear y presumir sus pergaminos. Y después dice el punto 9 que manifestamos nuestro reconocimiento y apoyo al presidente Miguel Cardona, aprobando la decisión tomada, sobre todo trabajando con firmeza en pos de concretar en el futuro los anhelados logros deportivos, como así también en la estabilización y equilibrio financiero de nuestra entidad. Dice, y después ya la última parte habla de finalmente aquellos jugadores que incurren en faltas de respeto y urbanidad son los que deben solicitar disculpas por su desatinada irreverencia hacia el club, a la comisión directiva, al cuerpo técnico, a sus compañeros y a la afición deportiva franjeada. Desterremos ser hinchas de jugadores, seamos hinchas del Olimpia, que desde sus inicios en el más digno, el más decente, el más victorioso y el más grande, un club que nació para ser
primero cumple y cumplirá con sus destinos de grandeza, y están los firmantes, varios expresidentes, Marcelo Recanate, Oscar Carísimo Neto, Manuel Noveso Bizarreta, entre los expresidentes que firmaron esta nota. Arquitecto, ¿qué pensás? Y ya dije en varios medios que yo ni drogado no firmaba esa nota. ¿Ni drogado? Porque me es de una bajeza que no tiene nombre. ¿En qué sentido? Parece que se trata de justificar lo injustificable. Porque primero hablan de que el jugador gana no sé qué cuánta historia, que te expliqué N veces. El jugador gana porque vos le aprobaste el presupuesto. Si no, el jugador no va a ganar eso. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Estás contando una película que no existe. O el jugador firmó un contrato por obra y gracia del Espíritu Santo y dijo, yo voy a ganar y ustedes me van a pagar. No funciona así, todos sabemos bien. Ellos, más todavía que son empresarios, manejan empresas. ¿O cómo manejan su empresa? Es la siguiente pregunta. Entonces, con eso no puedo estar de acuerdo. Dos, los jugadores en su momento defendieron con mucha hombría y con mucha profesionalidad la camiseta del Club Olimpia. Por eso que llegamos a donde llegamos y ganamos los títulos que ganamos. Ahora, de que ciertos jugadores cometieron actos de indisciplina y vos no lo supiste manejar, entonces es tu problema, no el jugador. El jugador es indisciplinado. ¿Quién es el responsable? El técnico, el gerente deportivo y en tercer lugar le pongo la directiva. Tomarlas al toro por las astas y cortarle, hermano. Entonces, no porque sea Alessino, o porque sea Tito Torres, o porque sea Otálvaro, yo no le puedo suspender, pero ¿cómo no? Si forma parte de mi empresa y me está generando un problema en la producción de mi empresa. Yo no miro como ellos miran. Apoyo a Cardona, dice también en una parte de la nota, arquitecto. A mí el romanticismo ya no me entra más en el tema del fútbol. Ese, cómo escriben el romanticismo, es lo más pelotudo que hizo de la tierra. O sea, el club es una empresa y tenemos que manejarla como tal. Y todos somos fanáticos y todos le queremos al club. Entonces todos vamos a tirarnos en el pozo, pero vamos a manejar con cosas reales y con proyectos sostenibles. Y vamos a hacer de un club como tiene que ser y no un almacén. Porque hoy queremos justificar lo injustificable. Se fracasó. Entonces, con mucha hombría y con mucha entereza, que sí, fracasamos. Punto. Se acabó. Y sacaron a los jugadores cuando terminó el campeonato. ¿Qué pidió ganar sacándole 2 partidos antes? Tenés que ser pelotudo, ¿eh? Sinceramente te digo. Tenés que ser pelotudo. Voy a poner como título de tu diario o de la televisión o donde quiera eso. Porque me es ofensivo. Nos toman por pelotudo a nosotros lo que le miramos de afuera. Y los perros pisan el palito. Porque nadie hace un análisis de la situación. Y ellos, cero autocrítica. Menos cero. Y al dirigente se tiene que dejar de hablar de fútbol, ya dije yo. El dirigente tiene que ser dirigente y aprender a ser dirigente. Y que se arquitecto, que se dedique a que crezca el club. Arquitecto, que la parte deportiva deje en manos de quien tiene que dejar. Arquitecto, en el capítulo 9 dice, manifestamos nuestro reconocimiento y apoyo al presidente Miguel Cardona, aprobando la decisión tomada, sobre todo trabajando con firmeza en pos de concretar en el futuro los anhelados logros deportivos, como así también en la estabilización y equilibrio financiero de nuestra entidad. Me decía Jorge Olmedo que Olimpia inclusive tuvo un superávit de $7 millones, que yo me estoy enterando ahora, porque la última vez que yo escuché, la deuda seguía siendo de $60 millones. Espera un ratito. Sí. Me encanta lo que me estás leyendo. No, estoy preguntando, en base a lo que decía Jorge Olmedo también. Por eso, Jorge Olmedo para mí no es ni un referente. Vamos a empezar por ahí. Es uno de los románticos que se va a aprobar ese balance torcido que presentó Marcos Robato. Ese es el tema número 1. Vamos al punto donde él dice que le apoyan al presidente Cardona. Yo también le apoyo al presidente Cardona. Pero yo quiero que el presidente Cardona me cuente hoy, noviembre del 2023 o diciembre del 2023, y que me muestren el balance, cómo estamos desde que él asumió. Porque si vos ganaste $7 millones y pagaste $7 millones de tu deuda, quiere decir que tuviste un superávit mucho mayor.
quiere decir que estuviste por los 18 o 20 millones de dólares. Porque ¿cuánto te cuesta el club por año? Plantel, para empezar, y el resto. ¿Cuánto es el presupuesto de todo el club? Por eso que hay que conocer el antes y el después y cómo estamos. Pues vamos a hacer más o menos. Me encanta recaudar 7. Y recaudar 7 gracias a estos jugadores también. No es que le defiendo. Acá pasa como te dije recién. ¿Por qué no le suspendieron cuando le tenían que suspender y hoy le quieren matar? O sea, yo lo que veo nomás es el manoseo, el ser humano. Yo no le defiendo a Alex Silva, ni a Tito Torres, ni a Otálvaro. Sí cometieron actos de indisciplina. Pero lo que sí me molesta es el manoseo que hacen. Y quieren justificar la inutilidad de la gestión, echando 3 jugadores 2 partidos antes que termine el campeonato. En junio lo habéis echado. ¿Cuándo terminó la Libertadores? Corregime. ¿En qué mes terminó? Y ese 2 meses. Agosto, sí. ¿Y ahí por qué no le echaste? Si ahí fue la acción de disciplina. ¿Por qué no le echaste? Le eché un sumario, como corresponde. Esperamos un ratito, escuchar lo que decía Balota, porque Balota fue el que contó acá en este medio lo del cigarrillo. Es el único jugador que fumaba en el vestuario. ¿Cómo? Es el único jugador que fumaba en el vestuario. Alejandro Silva fumaba en el vestuario. Sí, señor. Siendo profesional y sabiendo las reglas. ¿Escuchaste, arquitecto? Sí, ¿por qué no le suspendió? ¿Por qué no informó el técnico y no le sacó el plantel y le comunicó a la comisión directiva? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué el técnico no comunicó a la comisión directiva y le suspendió al jugador hasta que resuelva la comisión directiva qué hacer? Y la directiva no sabía de esto. ¿Cómo ahora lo dijo Balota? Pero por favor, pregunto, no me vayan a querer contar algo que todos sabían. En este país nadie es pelotudo. Cardona no sabía. Rabia, que ellos son todos vírgenes. Cardona no sabía. Déjame de joder. O sea, demasiado inocente Pedro Balota para hacer esas declaraciones. No sé qué o sea, ¿sabes qué? Le ofende a mucha, a mí no me va a ofender, porque, o sea, ¿sabes lo que ofende? Mi inteligencia, pensando de que yo voy a creer la pelotudez que él me está diciendo. Y en la cara se lo puedo decir. Y sin ningún tapuje. En la cara se lo puedo decir. ¿Y vos qué hiciste que no le suspendiste al jugador? ¿Cardona crees que no sabía? Todos sabían. Todos. Todos. Absolutamente todos. Todos. Nadie hizo nada. ¿Sabe por qué? Ha sido fácil el análisis. ¿Por qué? Porque debilitaba a tu equipo. Entonces, calladito me veo más bonito. Así nomás. Pero hay muchos arquitectos, muchos vitalicios firmados en este comunicado. Ay, ¿cuánto lo que son los vitalicios? A ver, dame la proporción. ¿Cuántos vitalicios en el Club Olimpia? ¿Cuánto hay? Ahí hay no sé cuántos firmantes hay, 50. ¿Cuántos? Más o menos. Y aproximadamente, ¿verdad? Sí, una buena cantidad. Te voy a no creer que hay 50. Te voy a no creer. 150 me dicen acá. 150. ¿Y cuántos vitalicios hay en el club? No, eso representa el 10%, el 5%, el 20%, el 30%, el 50%. ¿Cuánto? Es un disparate, pues, lo que dice. O sea, eso es lo que digo, pues. Qué básico que somos. Me dan pena. En vez de construir un club y hacerlo más fuerte, salen por este lado que estamos en boca de todo el mundo. Entonces pasamos a hacer un club de payasos. Eso es lo que pasamos a hacer. Un club de payasos. Cuando yo me encuentro con mis amigos cerristas, o liberteños, o de Guaraní, o de cualquier club, que me cagan de risa. Y tienen razón. Me encuentro con dirigentes también de club de amigos, porque soy muy amigo de muchos de ellos. ¿Verdad? Y se me cagan de risa. Y tienen razón. ¿Entendés? Tienen razón. Entonces tengo vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Qué básico que somos. Por Dios. Y no me calienta que puteen contra mí. Yo te aclaro, ¿eh? Porque se playan contra mí. Pero no tienen fundamento. Porque ninguno de estos peleles no aguantan un debate público. Ninguno no aguanta. Ningún debate público. ¿Entendés? Entonces, ¿sabes qué? ¿Sabes qué le respondo? Ya tererena. Y ojalá levanten el club. Ojalá. Rezo. Te cuento porque soy rabioso lo mismo. Y quiero lo mejor para mi club. Pero quiero un club.
ordenado, quiero un club que vaya por un camino que tiene que ser. ¿Cómo considerás vos la gestión de Cardona hasta ahora? Regular. Le felicito porque tomó un club en su peor momento, es un valiente, realmente. Le puso garra, le puso la camiseta y llegó adelante. Después se descompuso. Se empezó a mirar, salimos campeones de los torneos locales, ya pensó que nosotros ya podíamos agarrar la Copa Libertadores. Y ahí empezó el primer problema. Empiezan las contrataciones, y empiezan las contrataciones grandes, y ahí entramos en un problema, hermano. Parece que él iba a seguir construyendo en este mismo modelo y va a empezar a tener mucho más fortaleza desde abajo hasta lograr un equipo sólido, bajar la deuda y ahí empezar a hacer un plan estratégico de inversión. Pero nos desordenamos eso. Por eso yo saber cómo vamos a terminar. Me encantaría saber. Yo te cuento que yo le quiero aplaudir, Yo no le quiero matar, al contrario. Me encanta, es valiente, agarró un club en su buen momento. Y es el modelo que tenemos que desterrar del club. Te consulto, ¿no crees? El club tiene que ser manejado como una empresa. Nosotros, los socios vamos a ser los socios del club. Pero tiene que ser una empresa. Pero ¿no crees que ya era un ciclo cumplido de estos jugadores que salieron? Pero me parece bien, yo no estoy en contra que le saques, hermano. Estoy hablando de la forma y del momento. El momento no era el momento. Era antes. No esperaste 2 partidos más para echarle. Era antes para vos. Recibo tu contrato. Obama, te puedo asegurar que hoy no íbamos a estar, vos no me ibas a estar llamando hoy a mí. Vos ni los otros medios. Nadie. Y no hubiese habido ningún comunicado por parte de los socios. O sea, de algunos para defenderle supuestamente al presidente del club. No sé qué es lo que le tengo que defender al presidente del club. Pero ya venían sus amigos. No era la forma. Te equivocaste. Y bueno, reconocemos que te equivocaste. Punto. Entonces empiezan los justificativos y empiezan a salir los trapitos sucios. No, papá. Gana. Él no es dueño de empresa. ¿Cómo él le despide a sus personales? Vamos a dejarnos de joder. No. Entonces, no estoy en contra de él. De la forma lo que estoy en contra. Y esto es de circo que montaron. Porque esto es un circo. Esto estoy en contra. Un circo. Ponen la grande en la televisión ahí en tu Zócalo. Circo en el Olimpia. No un circo. Para justificar, ¿qué vamos a justificar? La desastrosa campaña local. ¿Verdad? ¿O me equivoco? ¿Qué opinan? No, claro que fue un año aplazado, porque no se va a Olimpia la Libertadores. Ahora, la situación... Escuchame un ratito, la situación económica del Olimpia, ¿cómo está? ¿Qué sabes vos? No tengo idea. Por eso te dije de entrada, cuando me contaste de que te dijo este personaje, ¿cómo se llama? Olmedo. Que ganaron $7 millones. A mí me dijo, ¿no ves que ellos generaron 8? O sea, ahí hay una distorsión en la información. Entonces yo le pregunto, ¿cuánto gastamos? Esa fue la pregunta. ¿Cuánto gastamos? No tengo respuesta. Porque si gané 8, voy a pagar parte de mi deuda. Me parece fantástico y te voy a aplaudir. Soy el primero que voy a salir a hacer curra y juntar gente para ir a aplaudir y hacerte un monumento, hermano. Pero ¿cuánto gastaste? ¿Cómo estoy hoy? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Y sin enojarnos. Nadie nos tiene que enojar. Tenemos que aprender a debatir. Tenemos que aprender a hablar. Eso no es. Nadie nos tiene que enojar. Nadie nos tiene que enojar si yo no estoy de acuerdo contigo. Igual que vos me invitas a mí a tu programa para tocar un tema. Y bueno, vos no estás de acuerdo con lo que yo digo. Pero no por eso te voy a matar o me voy a enojar contigo. Vos tenés una forma de pensar. Mi función es convencerte de lo que yo expreso, y es que yo tengo razón, con argumentos, ¿verdad? Así funciona una sociedad medianamente, ¿cómo que se dice? Avanzada. ¿Verdad? Federico, Fabio, Dani, Ariel, algo más el arquitecto, más y bastante fuerte, ni drogado firmaría esto, dice, no se le puso
¿Cómo es que dijiste que cuando le contrataron no fue el Espíritu Santo que le puso el dinero? Para pagarle eso, no fue el Espíritu Santo. Se tuvo que hacer todo el presidente, alguien a decirle vos vas a ganar tanto. Bruno, yo mañana te llamo y te digo, ¿sabes qué, Bruno? Vos vas a salir de ahí de Cardinal y te quiero que haga mi empresa porque estoy necesitando un gerente y yo te voy a pagar tanto, te doblo tu sueldo. Yo te digo que no. Está bien, pero vos me firmás un contrato. No, yo estoy bien acá, tranquilo, no me muevo, te digo. Ah, bueno, genial, hazlo. Entonces yo te digo, yo te ofrezco el triple. Pero no es todo el dinero, no es solamente el dinero. No, que no va a ser. Por favor. No, es el dinero, hermano. Espera un poco. ¿Por qué crees que vino a decirlo? Porque del Paraguay, por el clima del Paraguay, no vino por el clima del Paraguay. No vino porque él iba a tener un equipo que iba a ir a buscar oro en el Cerro del Cuy. No, vino por el sueldo, hermano. Y todos los jugadores son igual porque ese es su trabajo. Ellos son profesionales. Porque así funciona. Y en todas las profesiones es igual. Yo soy arquitecto, yo sí contrato a alguien para una obra como residente, le digo, este es mi sueldo. ¿Te gusta o no te gusta? Y no mejorarme en esto, lo otro. Y me siento a negociar. Y a partir de ahí genero un contrato de prestación de servicio. Esto es igual. Entonces, ¿de qué me están hablando? Que Alex Silva gana más que un gerente de banco. ¿Y porque yo quiero que gane como presidente del club? Por eso gana eso. Eso es lo que no cuentan. Preguntarle a cuando le entrevistas, ¿por qué le paga eso? ¿O quién le puso una pistola en la cabeza para que le corte por ese precio? Por favor, te pido. Fíjate que me encantaría, vos te querías tratar de invitarle a... Me diste una buena idea, Bruno, ¿Te animás a hablar con Jorge Olmedo en dupla? Llamale, Wilson. No, ¿Vos te animarías a hablar con Jorge Olmedo? No me suma absolutamente nada. ¿Eh? Me es un torcido, públicamente digo. No. Jorge Olmedo a mí no Pero me es vitalicio, firmó la nota. Respalda a Cardona. No. A mí Jorge Olmedo no me suma nada. Al contrario, le critico porque fue es uno de los románticos que se fue a avalar el balance de Trovato. Le critico a él, a ese Berni, a Peña, a... ¿cómo se llama? El otro sé que firmó ahí en la nota. Gómez Falcón, a toda una cantidad de personajes, lindos personajes. Ellos son responsables de esta deuda. Ellos avalaron, Pero firmaron otros caracterizados socios también, como mira que Recanate, Carísimo Neto. Y está bien, con Marcelo me encantaría sentarme a hablar porque es mi amigo. O con Manuel Nogueso y Garreta, que también es mi amigo, me encantaría sentarme a hablar. Porque hablo con ellos. Te voy a contar más. Todos los jueves almuerzo con Manuel Nogueso y Garreta. Te estoy contando una infidencia. Entonces, este jueves, cuando lo vea, voy a hablar con él. Que podemos estar o no de acuerdo, pero no por eso me voy a pelear con él. Arquitecto, ¿vos no te vas más a la cancha hace un tiempo? Así, después de la asamblea ya no me fui más. Me amenazaron. ¿Te amenazaron? Me contaron. Ya no me fui más. ¿Y quién te amenazó, me arquitecto? Me encanta ya la cancha. ¿Quién te amenazó? ¿Cómo? ¿Quién te amenazó? El presidente de la barra. ¿Así mano a mano, en un careo o te hizo llegar? Varias personas que estaban ahí. Estaba Marilina Cabón, estaba Frutos, varios estaban. ¿Y qué te dijeron? Él, ¿qué me dijo? Una persona fue. Bueno, él me dijo que yo estaba ahí porque ellos querían, porque si no me iban a hacer boleta. El presidente, el jefe de la barra Olimpia. Sí. Varias veces que dije conté eso. Yo pensé no me iba a la cancha. ¿Cómo me iba a la cancha? Me iba a regalar que alguien me iba a meter un cuchillazo. Ni pedo. Me quedo nomás a sufrir por televisión. Federico Frutos dice que me envía mensajes, se debe hablar entre cuatro paredes, no hacer pública nunca. Se dan cuenta que Miki no dice nada. La deuda está menos de 60, dice Federico Frutos. Él es oficialista, parece. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Federico. Hay que hablar entre cuatro paredes, estoy plenamente de acuerdo con él. Ustedes están llamando por un comunicado ridículo que firmaron unos cuantos, que yo no estoy de acuerdo. Esto tenía que haberse manejado. Acá hacemos un circo, por eso dije hace rato. Es un circo. Y bueno, se divirtió la ciudadanía, pero se está divirtiendo, ¿verdad? Porque es un circo.
lamentable, sinceramente te digo, Bruno, esto no suma al fútbol, resta. Lo que se defiende firmar ese tipo de nota, como si fuera que alguien pretende echar al presidente del club. Nadie no le pretende echar a Miki. Nadie. Que yo sepa por lo menos. Nadie. Entonces es ridículo lo que firman. No sé qué es lo que quieren esconder la desastrosa campaña de antes. Bueno, se equivocó. ¿Y cuál es el problema? Ser humano. Bueno, se equivocó y tiene que mejorar. Bueno, no sé qué va a hacer, pero por ahí pasa. Arquitecto, muchas gracias por tu tiempo, muy gentil. Cuando quieran, a las órdenes. Gracias. Arquitecto Gustavo Masi, socio vitalicio también del Club Olimpia. Él está en desacuerdo. Federico Fruto, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Bruno. El gusto es mío y saludo a tus compañeros. ¿Estás de acuerdo con la nota firmada por los No, Bruno, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Yo aprendí como dirigente, porque llegué a ser dirigente del fútbol del interior, de las inferiores, del Olimpia, de las selecciones, de la APF, y he aprendido en esos años que los trapos sucios se lavan en la casa, que todo esto se debe solucionar dentro de la casa. Solucionar, no digo dejar pasar. Lo que estamos haciendo ahora es que le estamos exponiendo a nuestro Olimpia querido a comentarios indebidos que el Olimpia no se merece. Mira, don Federico, que firmaron muchos referentes de la institución. En cuanto a socio, el presidente. Yo no puedo, carísimo Neto es mi amigo, Manuel Nogué es mi amigo, escuché que firmaron, pero yo no estoy de acuerdo. Yo no firmaría, así como suena, y así como dijo Omar, yo no firmaría, nunca firmaría. No acostumbro a hablar contra los jugadores, contra cuerpo técnico, a no ser que sea de frente, mano a mano o en cuatro paredes, para buscar solucionar. Con esto no solucionamos absolutamente nada. Lo que hacemos es exponerle a nuestro club en lo ridículo. Es decir, se genera más repercusión negativa que otra cosa. Y lógico, se dan cuenta, ¿hace cuánto ustedes están hablando de este tema? ¿Hace cuánto? Y una hora por ahí. Y esos jugadores, por ejemplo, no dieron gloria. Esos jugadores no dieron campeonatos. Esos jugadores, nosotros hubo partidos en que todo el mundo le alabábamos, que decía que es lo mejor. El fútbol es así, cambia bastante. Es una realidad del presente. Los jugadores tienen bajones y no bajones. Y no hay institución que no tenga jugadores que se hayan portado, llamémosles mal, o hayan sido indisciplinados. Eso sucede. Pero eso la directiva debe tratar dentro de la casa y solucionar dentro de la casa. El 90% de lo que dijo Masi estoy de acuerdo. Claro, porque si alguien fumó en el vestuario, pues tiene que haber un reglamento, una normativa, ¿no? Porque acá en nuestra empresa, si yo o mis compañeros incurrimos en una disciplina, lógicamente enseguida nos van a marcar la pauta y nos van a sancionar o nos van a dar una patada donde ya sabes, don Federico. Se supone que se habló con Silva sobre esa situación y que no se repitió si es que aconteció, ¿verdad? Que yo no dudo la palabra de Balota. Pero aclaro, estamos haciendo algo totalmente indebido con esto, ¿verdad? Porque todos le apoyamos al presidente. ¿Por qué no tendríamos que no apoyarle a Miki? Por todo lo que ya hizo por el Olimpia, el aguante que tiene, la valentía que tiene. Agarró un club en súper bancarrota. Hoy estaban bajando las cuentas, están haciendo lo imposible para mantener a la institución como debe ser. No es fácil. Así es que no estoy de acuerdo, concretamente no estoy de acuerdo, y tampoco yo firmaría una nota como esa. ¿Cómo ve, don Federico, el panorama para el año que viene? No es fácil. Hay que reconocer que la deuda que tenemos es muy pesada, por más que se está bajando. Y el Olimpia necesita bajar su presupuesto. Pero allí es donde viene el problema. Todo el mundo dice porque no juegan toda la gente del inferiores y no se le echa a todos los viejos o a todos los inútiles, a todo esto. Sabemos que es imposible ganar campeonatos solamente con jugadores de las inferiores. Hay que ir echando de a poco. Y eso saben los dirigentes, eso sabe el cuerpo técnico. No existe institución alguna que pueda ganar solamente con la gente inferiores. Yo no sé si a Regis
ustedes fueron que le hicieron ayer una entrevista, que estuvo hablando, que intentó poner todo gente joven en Taguarí y allí tener el resultado. Al final tuvo que traer jugadores experimentados para tratar de salvar. Y en Olimpia, en Cerro, la exigencia es mucho mayor. Perder 2 o 3 partidos y te mandan al diablo. No es fácil. Por eso yo le felicito y estoy con el presidente de aguantar todas estas embestidas que él está teniendo. Don Federico, y para cerrar, ¿vos cómo analizás el hecho de que la directiva tomó la decisión de despedirlo antes de tiempo, ¿no?, a estos jugadores? ¿Crees que estuvo bien o se pudo esperar finalización de campeonato? Tiene que haber alguna razón que nosotros desconocemos. Por eso yo no quisiera decirte está mal o está bien, porque son personas muy inteligentes los que están al frente, saben lo que manejan y deben tener una razón. Segundo, está terminando el contrato de estos jugadores y el Olimpia no tiene forma de haberlos echado antes y arriesgarse de vuelta como se arriesgaron y sucedió todas las demandas que tenemos. Y hay un punto muy importante que quiero que aclaremos. ¿Con quién firmó Alex Silva el sueldo de $75,000? ¿Con esta directiva o la directiva anterior? ¿Ustedes saben? ¿Con Trovato firmó? Pregunto, ¿ustedes saben con quién vos sabés, firmó? Federico, o querés que la prensa otra vez hable por ustedes? No, Bruno, con todo respeto, Bruno, con todo No, pero respeto, es que Bruno. la misma cosa pasa con Masi, la misma cosa pasa con Olmedo. Siempre, Bruno, y te voy a escuchar y te sigo respetando. Y Trovato les trajo, Federico, Trovato les trajo. Yo en ningún momento dije que firmó. Yo pregunto porque yo no sé si firmó. Bueno, pero entonces Ahora, demasiado inocentes son, no sabés que Silva vino, que Trovato le trajo. Bueno, ¿y por qué entonces se le culpan al presidente? ¿Y quién continuó? Espera, ¿y quién continuó con ese contrato? Y vos, Bruno, contigo firmamos un contrato por un año. Vos podés negociar con el jugador su salida. ¿Cuánto después de que si no acepta Bruno no firmado? Pero escúchame, y si no acepta, no juega hasta que, no sé, se le presten algún... Así hacen los clubes. No te digo que lo saquen... Esperame un ratito, Bruno, no te digo... Escúchame, por favor, escúchame para que me entiendas. Sí. No te digo que lo eches porque si no va a ser la gran polenta. Sí. Y va a ser la gran Nicolás Domingo, que eso fue desastroso. Vos no te acordás de eso. Sí, y el presidente fue Miguel Brunote. Sí, señor. Y Miguel Brunote nunca más apareció. Nadie se acuerda. Señor. Ustedes no se acuerdan de Brunote. Ahora, estoy de acuerdo. Trovato lo trajo para mí una suma exorbitante, una suma irreal para el fútbol paraguayo. Me parece una locura. Bruno, que déjame terminar, te ruego, por favor, para que se entienda mi postura. Y la pregunta que te voy a hacer. Me parece una locura pagarle a Alejandro Silva $75,000 hace 4 o 5 años atrás inclusive, porque él no estaba, ya no era el Alejandro Silva del 2013. Ese Alejandro Silva nunca más volvió a ser. Pagarle $75,000 es una locura. Son 700 millones de guaraníes al mes. Ahora, yo te pregunto, ¿cuándo se fue Trovato? Se fue hace 4 años atrás o 3 años atrás. Sí. ¿Y cómo siguió Silva en el club? Allí es lo que te estoy diciendo, Bruno. Si yo tuviese el contrato en mano de Alejandro Silva y supiese cuándo vence su contrato, realmente me callaría. Pero por lo que está aconteciendo, su contrato está feneciendo recién ahora, en ese diciembre. Entonces se esperó ahora para dejarle fuera del equipo. Y tengo entendido que el cuerpo técnico está coincidiendo totalmente con eso. Pero Federico, hace poco tiempo, y te puedo hacer escuchar, el propio Cardona alababa a Tito Torres, alababa a Alejandro Silva. O sea, ¿de qué discurso estamos hablando entonces? Ustedes también, Bruno. Te puedo hacer escuchar varias grabaciones tuyas para algunos partidos a esos jugadores que eran el mejor del campo. Para algunos partidos se ponían las pilas de ellos, para algunos partidos. Y todos alabamos en su momento en lo que juega más bien. Nosotros alabamos en algunos partidos, no en todos. Mal. Criticamos en otros partidos. Porque nosotros no somos, a diferencia de ustedes, nosotros no somos hinchas. Lógico. Porque nosotros dijimos, contra Flamengo se jugó este partido así, se jugó muy bien, tal cosa.
Después, en otro partido decíamos, analizábamos acá en la mesa, Federico, te juro por Dios, y vos sos oyente nuestro, decíamos, pero ¿cómo puede ser que, entonces quiere decir que estos jugadores solamente quieren jugar la Copa Libertadores por la bolsa de dinero que hay? Así dijimos nosotros, y es la única mesa que habrá dicho esto, porque el resto se quedan todos calladitos. Totalmente, pero yo como dirigente, o ex dirigente, Bruno, yo no voy a hacer una crítica en la radio. No me habrá escuchado nunca criticando a un jugador, a un cuerpo técnico, desde que empecé a estar en el fútbol. Jamás me habrá escuchado. Aprendí que eso es, como se dice, código de vestuario. Las cosas se deben lavar en la casa, entre cuatro paredes se debe solucionar. Y si alguien no lo hizo así, lastimosamente, se equivocó. Y para mí, lastimosamente, esta gente que firmaron esto también se equivocaron, de acuerdo a mi concepto, pero respeto lo que dicen y hacen ellos. No soy quien para prohibir. Federico, te voy a dar un dato muy importante. Sí. Acordate que Cardona les convenció a muchísimos jugadores, entre ellos al propio Tito Torres, le bajaron el sueldo. Sí. Entonces ahí ya hubiesen negociado un plazo menor o hacer un contrato renovable cada año. ¿Y quién te dijo que Cardona no intentó hacer eso, Bruno? Yo te puedo asegurar que Cardona intentó, procuró hacer eso. Si vos me garantizás, sí, Cardona nunca dijo eso. Pero yo te voy a decir una cosa por lógica. Si hizo acuerdos con varios jugadores importantes de la institución, lo habrá hecho también con Silva. Y posiblemente, si es cierto que hasta hoy está cobrando esa suma, no pudo arreglar con él, y hay documento escrito en donde su término del contrato es ahora. Por lo tanto, Cardona no quiso exponerle al club a lo que otra gente le expuso al club con todas las cosas que nos sucedió y nos llevaron a una deuda de casi 70 millones de dólares. No, eso fue una locura, estamos de acuerdo, pero lo que te quiero decir que imagínate que al propio Mbappé, el PSG le dice, bueno, está bien, vas a quedarte acá hasta que arreglemos, porque lo arrinconó en un momento dado. Entonces, sí. ¿Hace cuántos años que Alejandro Silva está en el club? Hace demasiado tiempo, y pasaron presidentes y todos los mantuvieron. O sea, mantuvieron este plantel, estos jugadores siguieron. Pasaron dos presidentes, Brunote y ahora Cardona. Y bueno, y los dos le mantuvieron a todos estos jugadores, los mantuvieron. Si es que es cierto que hoy está ganando $75,000 Bruno. Ni vos ni yo, lastimosamente, no vimos o no vemos ese contrato. Valota dijo que gana $75,000. Sí, nos guiamos por lo que dice Valota, y Valota es una persona seria. Entonces, no sé, a mí me extraña también, Bruno, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Es algo irreal para nuestro fútbol. Es algo que no se puede, no se debe, imposible. Pero tiene que haber algo que le esté atando al presidente, por eso permite. Porque sabemos que Miki no es una persona que no sabe manejar empresa, que no sabe manejar clubes. Sabemos que es una persona inteligente que maneja bien, y por algo todos los huevos de agarrar el Olimpia en esta situación. Porque yo siempre he hecho esta pregunta. Mucha gente dice que vaya Carmona porque es un fracaso este año. Denme el nombre de una persona que sea capaz y que se anime a agarrar el Olimpia ahora. No van a encontrar. Federico, finalmente, vos con el comunicado entonces no estás de acuerdo, esto se tiene que quedar en cuatro paredes. Para resumir, esto no tiene que pasar en el club, se le está exponiendo en demasía a la institución. Así mismo pienso, Bruno, así mismo pienso. No se debería haber hecho, pero hay que respetar, cada uno toma sus decisiones, y no soy quien para estar prohibiéndole a la gente que haga lo que estén haciendo. Federico, gracias por atendernos como siempre. Un fuerte Cuando abrazo. Quiera, a las órdenes. Igualmente, gracias. Bruno. Federico Adiós. Frutos, socio vitalicio también del club, ex dirigente de la institución. Qué momento turbulento en el Olimpia, ¿no?
Y yo creo que cada vez tiene más peso de que no era ni el momento ni la forma. Porque es demasiada tormenta para una semana que ahora ya quedan 2 días. Pero acá se crea la tormenta, Dani. No, eso es lo que te digo. No, hay tormenta. Justo quería apuntar a eso. Se crea la tormenta innecesariamente. Pero por eso yo arrancaba en retrospectiva, porque ya se planteó esto en la mesa la semana pasada, y yo me acuerdo perfectamente cuando vos iba a la forma con el teléfono levantado de Cardona, cuando Fabio iba al plazo, porque en ese momento era jueves, que ahora va a ser viernes. O sea, por eso arrancaba diciendo, con cada comunicado, cada declaración, cada espacio mediático, hasta el que festejaba, entre comillas, que Olimpia haya despedido como despidió la semana pasada, así, y no, porque no creo que ningún hincha del Olimpia se sienta contento. Es más, cuando vos le apuntaste lo de los 75.000, si uno escucha la nota de Balota, ¿sabes cuál es la percepción? Que ese es el monto arreglado. O sea que cuando él viene hace 4 años tenía un monto mayor. Porque vos le preguntaste ese monto. No, ese ya es el que se arregló. O sea, él ganaba más y arreglaba. Sí, Alejandro, entonces es más locura. Igual, ya los 75.000 es una locura. Bueno, pero o sea, yo quiero agregarte nomás todos estos elementos que todos los clubes en sus armarios tienen. Todos los Espérame un ratito, estamos muy atrasados. Aguántame un ratito, Dani. Para seguir nomás, digo nomás que cada detalle que empieza a salir le ha de doler al hincha del Olimpia, pero esta es una realidad que propició el propio club y ahora con estos comunicados. Y ojo, todavía, y ya avisaron que después de la última fecha van a hablar los afectados. La promo Kumo Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Cubiertas Kumo Tire, mejor en todos los caminos. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renova tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Ariel, Federico, Fabio, ¿qué opinan ustedes? No, yo ya manifesté lo del tema del despido extemporáneo. ¿Y cómo creció, no? Como una bola de nieve, porque en la cancha no se notó mucho, en otro clima el sábado, pero esto va más allá de las palabras de los propios jugadores. Este comunicado, yo quiero saber quién habrá redactado, primero y principal. Y me extraña que gente como Recarate está muy bien en este momento, está Diego de ánimo muy bien, que haya firmado esto, ¿no? El punto, cuando habla que ganan... Un bancario gana menos que... O sea, esas cosas no sé con qué ánimo y a quién habrán encomendado hacer un comunicado con puntos como el 4, el 5, el 6, el 7, que perciben prima salarios 10 veces superiores al de un gerente bancario. Estamos hablando de Olimpia, un club importante. Mirá si... Parece más de barra que... Otro club, sí. Caracterizado socios, una comisión vecinal. ¿Qué querés que te diga? ¿Cómo me gustaría hablar? Manuel Nogueso y Zarreta están lo firmando. Sí, está. Porque vos sabés que para mí el señor Masi, su análisis, tiene mucha razón en muchos puntos. Porque tiene razón. ¿En qué, por ejemplo? Y por ejemplo, nadie si vos lo decía, aguantame un ratito. Con Visión Banco, aprovecha todo el año este beneficio en la capital del verano. 25% de descuento todos los sábados y domingos con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. En locales gastronómicos, hoteles, supermercados, farmacias y mucho más. Conoce las bases y condiciones en todos los locales adheridos ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco. Visión, más digitales, más humanos. Black Friday en Inverfin, hasta 70% de descuento de otra galaxia. Electrodomésticos, celulares, motos y más a precio que no podés dejar pasar. Aprovecha las increíbles ofertas en tus productos favoritos por todo el mes de noviembre y visita tu Inverfin más cercano para descubrir la gran variedad que te espera. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Y para estas fiestas, el
recomendado especial es el Gran Pollo de Pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Una cerveza fresca es mejor porque mantiene intactos su aroma y sabor. Pilsen, recién hecha desde 1912. 25 años de una tradición que se hizo historia. El Shopping Mariscal te invita al Agro Shopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque A. Visita el Agro Shopping, los productos más frescos directo del productor a tu mesa. No, tiene razón el señor Novacio cuando dice que nadie le puso a la Comisión Directiva de Olimpia una pistola para firmar por un determinado monto y coste que era mayor, y también esta Comisión Directiva de Olimpia no puede estar exenta de alguna responsabilidad o culpabilidad en todo caso para la gente que dice que ya es mucha plata, el $75.000 o el monto $75.000, porque en el 2021 yo me acuerdo cuando Alejandro Silva inclusive era uno de los jugadores que ya se iba a ir y hubo un nuevo acuerdo donde él, entiendo, renunció a un monto y se estableció, digamos, un nuevo contrato. Eso yo le dije a Federico. Entonces también Cardona, eso yo le dije a Federico. Claro. ¿Por qué lo mantuvieron otra vez? Y bueno, esta comisión directiva prestó su acuerdo. Y en esa entonces época... no puede reclamar nada ahora. Ariel, perdón, discúlpame, pero en esa época vos hacías con Cardona 1 por 1 y por poco no le daba nota 11, no 10. Sí. A Ale Silva, a Iván Torres. No, que es un ejemplo, que es un líder. Tito Dios, que el tercero, Otálvaro, Mamita, lo que es el colombiano, Checho. Y después todo eso, Cardona. Si hay indisciplina y si un jugador fuma en un vestuario es porque los responsables le permiten. O si no, no va a fumar. Así no va el tema. En esa nota de Balota Nobleza Obliga que dio acá, también, porque creo que del otro lado también se le pega a Balota, obviando cuando el propio Pedro dijo, tragarnos sapos. O sea, no, es que no sabían. Pero yo voy nomás a algo que era potestad totalmente del club de no renovar contratos, termina generando una bola de nieve y empieza a exponer, repito, lo más... ¿Vos crees que Cardona está mal asesorado o él toma malas decisiones? En este punto te pregunto. Si vos me decís que Cardona algo tuvo que ver con este comunicado, te digo No, con la salida de los jugadores en el momento de... No, si estamos hablando de la no renovación de contratos, si hasta acá estamos analizando jugadores capaz... Bueno, en Olimpia este semestre es complicado encontrar uno que haya hecho. Si Cardona, por ejemplo, sale y dice, mira, por una cuestión de deuda no le podemos comprar el pase a Zavala o a Espínola, hasta puede tener razón desde lo económico, pero ¿cómo vas a colocar como un punto de crítica no haberle renovado? Ahora, si Cardona tuvo algo que ver en 2 partidos antes, mencionar, vos mismo colocaste como uno de los factores. El que toma la decisión en Olimpia es Cardona, Dani. O sea, esta decisión de que salgan 2 fechas antes... más entonces, el comunicado en Olimpia. Y yo te dije... Bueno, hoy parece que... no sé qué pasa con la gente hoy. No quieren decir o hacerse cargo de las cosas. Porque, por Dios, por favor, acá el que decide es Cardona. Sí. Olimpia Media no va a levantar un comunicado sin la venia de Cardona. Sí, pero empecemos por ahí, Dani. Ya sé. Esta decisión de la salida de los jugadores 2 fechas antes fue del presidente del club, de nadie más. Y hace una semana... ¿O a vos quién te parece que tomó la decisión? No, te pregunto sinceramente. Claro que sí. Y salvo que pienses lo contrario. No, vos no te acordás. Me extraña. La semana pasada yo te dije, ese es tu último argumento, no estoy de acuerdo. Cuando vos quieres, sí está bien, porque yo me sostengo que está bien porque ya la relación está rota. No fue solamente eso. ¿Sabés qué? También era un mensaje de la comisión directiva de decir, acá estos son los culpables. Ahí está. Estos son los malos de la película. Eso está mal. Y decirle... hasta puede hacer la gran europea de no, ¿sabes qué? O cuando Cerro le dijo a Rodrigo Rojas, no, pero la decisión, para bien o para mal, y que tengamos opiniones divididas, es de Cardona, no es de ninguna otra persona. No. ¿O es de Malte Melgarejo o es de quién? No. Hoy esto tuvo otra vez... No, hoy tuvo revuelo por el comunicado de los vitalicios. Lo que pasa, Dani, que en el medio, de Balota. Lo que pasa es que en el medio tiene el revuelo también de Arce cuando dice a Pedro difícil cerrarle la boca. Ese fue el segundo capítulo, porque si Arce no hablaba así, capaz que esto no seguía, ¿verdad? Y no aparecía el comunicado. Yo sé que mucha gente se enojó por lo de Arce,
porque como que le sacó, o sea, la directiva hizo muestra de cómo termina el conflicto con estos muchachos y Arce como que dice, no, fue enteramente mía la decisión. Y te digo que el sábado a la noche me escribieron, el único de la banca es Cardona, fuerte a Francisco Arce, que como dice Arce, delinearon todo el proyecto para el año que viene, cuándo arrancan, dónde, pero que mucha gente está enojada, más malos resultados, aunque no ven bien la continuidad de Arce, no ven bien. Más con lo que dijo el tema de, yo no sé qué incidencia tiene Pedro Balota, ¿verdad? No sé si tiene más o menos que antes, pero a él le dio duro, ¿eh? Y es el hombre. Ahora, yo te pregunto. El hombre, ¿cómo se dice cuando vos tenés utilizar la fuerza de choque? Pues Cardona no habla más. ¿Quién habla? Balota. Pero cuando Federico, hay que quejarse en algo de fútbol, le da amarilla. Yo te Sí. pregunto, ¿ha visto lo que está pasando? Sí. ¿Está correcta la decisión que tomó Cardona? ¿Es correcta la decisión de decirle a Silva y a Tito y a Otávio dos fechas antes se me va? Yo creo que para un club como Comunicado, Olimpia, muchas gracias, hasta luego. creo que para un club como Olimpia está mal, un club muy grande, y lo dije la otra vez, pero entiendo desde el punto de vista personal, racional, que la relación no da para Mike Cardona hace a propósito de esto, ¿verdad? De dejar en evidencia el tema del cigarrillo, de las redes sociales, el TikTok. Al único que no le dieron para que no tiene con qué autar, Álvaro. Pero a Torres, Balota le dio también a Torres. Nos quedamos nomás con Ale Silva por el tema del cigarrillo. Sí, y toda la cuestión, pero también le dio redes sociales, salía después de los partidos, nocturnas. Y el que respondió a Balota fue Tito Torres. No tenía compromiso. Tito Torres dijo, y Tito Torres, esperen que vamos a hablar, Tito y yo a entender Torres el tema de que es un mandado. Bueno, y Tito o sea, Torres, ignorar. Tito dijo, Torres, sabe. Después me toca hablar a mí. Así mismo. ¿Verdad? Y este es un mandado que le hacen decir las cosas. Así Como mismo. diciendo, Cardona le enviaba a Balota. Eso es lo que yo interpreto de lo de Tito Torres. Por eso te digo, utilicé el término fuerza de choque, que es el que vos envías, ¿verdad? Y vos te encargas de eso. Y querés que te diga más. Que Balota lo hace muy bien. Yo voy a ir... Está bien. Porque Balota en el 2015, cuando Chiqui Arce, entre Balota y Chiqui Arce, pues hay antecedentes ya. Sí. Cuando Olimpia pierde el campeonato no le gana a Santarí y van a la finalísima, Balota disparó y dijo que la finalísima con Cerro no iba a mirar ni por televisión, dato inútil, le dijo. Ni por televisión. Me acuerdo que después le dedicaban al campeonato Vargas y compañía que le habían roto el auto. Al terminar el partido le dedicaban a Balota. O sea, Iván Torres y Arce ya tienen un arrastre de aquel 2015 con Pedro Balota. Por eso está terminando el año así Olimpia, ¿verdad? En la cancha, lamentable. Y esto que estamos viendo desde la separación de estos jugadores 2 semanas antes que termine el campeonato y las declaraciones de Balota, de Arce, y ahora te he comunicado, este ya es el 4º capítulo ya. Pero no, cuarto capítulo. Este comunicado, ¿sabes qué? Hace que, ¿cómo se llama la película? La tormenta perfecta. Vos te estás yendo, cada vez te estás yendo más hacia el ¿cómo te voy a decir? El epicentro de la tormenta. El epicentro de la tormenta. Y es que cada capítulo empeora. O sea, cada capítulo, Bruno, empeora el mundo Olimpia. Entonces yo voy al origen del comunicado despidiendo a estos 3 jugadores. Después del despido, ¿qué viene? Viene la declaración de Alejandro Silva. Después viene la nota de Pedro Balota. Después viene la respuesta de Tito Torres. Después viene la de Arce. Y hoy, en el siguiente capítulo de esta serie, aparece el comunicado de los vitalicios. Después de comunicado aparece un par de vitalicios que dicen, no, él como es ni drogado, ni esto. ¿Y qué vitalicios firman? Y por eso. Carísimo Neto, que vivió la mejor época de Ale Silva acá en nuestro país, presidente de la Copa Libertadores, subcampeonato. Y Recanate que fue un hombre muy Recanate que fue el hombre que construyó ese plantel que en el 2013 llega a la final. Pero dice, se hicieron ricos a costa de los Olimpia, dice, por los jugadores. Claro. Black Friday en Sueñolar con beneficios imperdibles. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses en Somiers, Livings y muebles nacionales y 20% off en productos importados seleccionados, todo con nuestra financiación propia y pagando
tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueñolar. ATR con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $270 al mes. Obtén una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad con características avanzadas y sistemas de asistencia. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contáctanos al 021-671-900 o visítanos en el Showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para obtener tu Ford Territory. Ford Ready for More. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Hay más de 236 millones en aguinaldos. Con cada 30.000 guaraníes de compra generas un cupón. Productos en promoción te dan cupones adicionales. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Un aguinaldo puede ser tuyo. Bases y condiciones en redes sociales de El Cacique. El Cacique sí te conviene. Un partidazo. Hoy Argentina quedó fuera del Mundial Sub-17. Alemania va a la final. Juega con Francia. Con Francia. 3-3 y después en penales termina ganando 4-3 la selección de Alemania. Vos estás muy calladito que solés ser bravuco, don Fabio. Yo ya dije todo lo que tenía que decir, y si le quiero agregar algo a todo esto es que voy a decir lo siguiente. Con todo respeto al señor Miguel Carona, presidente de Olimpia, tiene tanto frente de batalla que pagar la deuda para fichar jugadores, llegar los nuevos refuerzos, plan de salida de jugadores. ¿Qué metida de pata se mandó con este tema de la salida? A Cardona le está está tirando mensaje ahora al aire que escuche. Sí, fue una gran metida de pata esto que hizo con los jugadores, porque era esperar una semana más, si ya se convivió con los supuestos casos de indisciplina, que significaba esperar un poco más. Fue una desprolijidad lo que pasó. ¿Qué quiere decirle? ¿Miguel o cómo le decís? ¿Presidente? Cardona, Miki, ¿cómo le decís? Con todo respeto, presidente. ¿Está escuchando la red? Sí, con todo respeto, presidente Miguel Carona. Metiste la pata con este tema de esta situación de no era el momento de poder sacar a los jugadores. Fue desprolijo, los jugadores siguen entrenando. Si en algún momento te explica al aire por claro, qué. que me explique todo lo que quiera, pero para mí va a seguir siendo una desprolijidad, algo innecesario que se hizo en un momento en donde no correspondía. Ya está cerrado tu idea, si él te explica por qué. Bueno, por eso te digo que explique, pero tienes una explicación muy válida para pero considerar razonable. No, porque estuvimos nosotros la semana pasada ya le dijimos. Otra cosa, lo que estaban hablando con Dani, dice que cuando lo trae Trovato a Alex Silva era el pase, ¿verdad? Entonces pone 75.000 más 25.000 de prima. Por eso era 100.000 el sueldo de Alex Silva. Era prima 25.000, 75.000 de sueldo. Lo que le sacó Cardona ahora, pero aquella vez lo que le sacó fue la prima, los 25 se quedó con 75. Claro, aquella vez vino de la Major League Soccer. Pero fíjate, esa fue también una novela. Pero fíjate hasta qué punto manejan. 25.000 lo de la prima. No, yo no descarto de qué asesoría tuvo este comunicado de los vitalicios, porque en ese punto hasta van a algo muy de cocina. Que Alejandro Silva como que le pide a Trovato porque no jugaba en el equipo canadiense de la Major League Soccer, es decir, le compraron. Esas son cosas que una de dos, es muy de novela o es muy de adentro. Pero también recordemos que ese fue el pase más caro de la historia del Montreal Impact. Sí. O sea, va a quedar en la historia. Para mí, dos casos. Cuando Libertad compra a Tito Villalba del Atlanta United y cuando Olimpia compra a Alejandro Silva de Montreal Impact. O sea, el fútbol paraguayo, el 12º IFFF, le compró a dos equipos de la Major League Pero Soccer. toma esta nota también con un claro tinte antitrovatista, porque lo están firmando dos presidentes, y Trovato la semana pasada puso un tuit
con cada jugador despedido, claro, si recordando, ¿te acordás cuando te traje era un fenómeno, te elegimos y rendiste? Y hoy acá lo trata de peor que un gerente de banco, de empleado. No solamente que se hicieron ricos. No sé si quiere decirlo al aire, Ariel, pero comparó con la función pública. Sí, me parece que son funcionarios acusados de corrupción, de que robaron a una institución. A eso suena. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierropar, ya está disponible la TV más grande de Samsung, la nueva TV QLED de 98 pulgadas. Te ofrece gran calidad de imagen, sonido envolvente, mejor contenido de entretenimiento y diseño elegante. Conoce más en www.samsung.com/PY. Samsung, la marca número 1 en ventas de TVs a nivel global durante 17 años consecutivos. En Petrosur recarga naftas a 700 guaraníes menos por litro. Escuchaste bien, todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro en todas las estaciones. Octanaje exacto, calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembe, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Vamos a la programación de la quinta fecha de la Liga de Campeones. Hoy por el grupo E, 14:45, Lazio recibe al Celtic, y a las 17 horas el Feyenoord de Países Bajos recibe al Atlético de Madrid. Aquí lidera Atlético de Madrid con 8, el segundo es la Lazio con 7. Grupo F, 17 horas para el PSG ante el Newcastle de Miguel Almirón. 17 horas el partido, 17 horas también para Milan recibiendo al Borussia Dortmund. Aquí el Dortmund es el líder con 7, el París tiene 6. Milan 5, el último Newcastle con 4. Por el grupo G, 17 horas, Manchester City recibe al Leipzig de Alemania. También 17 horas, Young Boys de Suiza enfrentando a la Estrella Roja de Serbia. Aquí manda el City con 12, el Leipzig con 9. Grupo H, 14:45, Shakhtar de Ucrania ante el Royal de Bélgica, y 17 horas Barcelona ante el Porto. Las posiciones: Barcelona 9, Porto también tiene 9, van por el liderazgo en este grupo, y el Shakhtar tiene 6 en posición de Europa League. Esta internacional quiero, Ariel, escucha un poco esto. Escuchen un poco los perros. Insólito. En mi cuenta @Bruno Ponde en redes sociales. ¿Cuál es el mensaje con esa mención? No, a la pucha. No, y que está en mi cuenta, la noticia, gracias. nomás, Gracias. a la pucha. No sé si está en Impacto, eso ya no sé. Insólito, dice. El 20 de Países Bajos, equipo de primera división, reveló en su último balance financiero que en la temporada ganó más dinero vendiendo cerveza y comida que en venta de jugadores. Transferencias, 3.75 millones de euros. Cantina, 6 millones de euros. Bateco, Ariel. Muy interesante. Era de hacer plata, ¿no? La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo de Pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. ¿Estás cansado
¿Cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 12 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Los chorizos y cortes parrilleros Upisa traen una sorpresa para vos. Carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes parrilleros Upisa en la web. Con la promo Upisa podés participar de sorteos mensuales y en diciembre un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Mañana conoceremos al otro equipo que desciende a la intermedia, Trinidense Guaireña, 19:30 horas. Guaireña ganando, ya se salva, no importa lo que pase en el partido entre Libertad y Tacuarí, que también se juega a 19:30 horas. Está obligado a ganar el equipo de Barrio Jara y que empate o pierda el equipo de Guaireña para poder salvarse. Y atención con lo que tiene que ver a nivel local. Hablamos con el presidente de General Caballero, Julio Aldama, reconoció que hay ofertas por Auché, habló de un equipo grande. Podría ser Guaraní, uno de esos equipos que ya había tomado alguna negociación a principio de año sobre Guillermo Auché, que podría pasar a otro equipo paraguayo. Y también hablamos con Diego Fernández, allá nos decía Regis Márquez, Olimpia estaría interesado en él. ¿Qué decía el jugador al respecto? Como te digo, ahora mismo no sé nada, estoy esperando que termine el campeonato. Una vez que termine voy a sentar a hablar con Regis, justamente con el Presi, porque todavía yo tengo un año más de contrato con Luque. Pero ¿te entusiasma Olimpia que si por ahí esto va ganando espacio, va creciendo la posibilidad? Como te digo, claro que sí, me gustaría, ¿verdad? Pero tengo un año más de contrato y ahora mismo no estoy pensando en el club, ¿verdad? Que tenemos un partido importante, que tengo que apoyar a los compañeros, que tenemos que ganar para clasificar a la Sudamericana. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Saladix te da el pase para vivir el fútbol de la mejor manera. Participa por el sorteo de 2 salas 5 estrellas y 30 vouchers de 1.000.000 de guaraníes para que te suscribas a la plataforma que quieras. Envía Saladix al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py y entérate cómo participar. Sorteamos todas las semanas. Hay fútbol, hay Saladix. ¿Cuándo se juega la final de la Copa Paraguay, Fabio? El sábado, 19:30 horas en el Parque del Guaraní. Y otro detalle, ayer se reunieron los delegados de la divisional, está para confirmarse, ya le dieron prácticamente ok a lo que adelantó Federico Arias en su momento. El tema de... La Supercopa que ya le dan directamente a Libertad. No solamente eso, sino que el cupo de extranjeros, 4. Van a bajar a 4. Bajarían a 4. Sí, señor. La final entonces 19:30 el sábado. Ariel, ¿con quién toca? ¿Darío o Fabio? Con Fabio, finalísima la Copa Paraguay. Ahora Gas Corona llega a Aregua, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien, Gas Corona amplía su zona de cobertura, llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica, Aregua. Disfruta ya de la calidad de un buen gas. Haz tu pedido al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427, y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona llega hasta donde estés. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta
perfecta para tus asados. Otro producto más de la marca de embutidos número 1, la más rica, la que permanece en la mente y en el gusto de la gente. Ochi, de Bresiner, sabrosísimos. Es una salchicha especial elaborada con carne ahumada de ternera y cerdo y condimentada con pimentón dulce. Es una especialidad de la gastronomía de Baviera, Alemania, y se sirven como acompañamientos de varios otros platos. Simplemente deliciosos productos. Ochi, lo mejor. Ochi, concubinos, matrimonios, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios, contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. ¿Sabes si juega Almirón? A las 5 el partido. No, ya sé, Fabio. Pero todavía no tenemos confirmación. No, ya sé, pero ¿es probable o contra el Dortmund juega partidazo? Y de visitante no jugó de titular él. Contra Paris Saint-Germain. Perdón, PSG. Está obligado a ganar. Tiene que ganar. Perdió contra el Dortmund. Ahora está obligado contra el PSG. Hasta ahora no jugó como visitante. titular ningún partido visitante. No está probable, pero no sabemos. Pero hoy... Puede ser una pista que lo hayan utilizado para el flyer, ¿no? No, claro. O sea, contra Mbappé está ahí en el flyer. Está Mbappé contra Almirón. Aparte por la necesidad, creo, de ganar sí o sí, me parece que arranca. Después de lo del sábado más también, ¿verdad? Un detalle más. Si Libertad gana el sábado la Copa Paraguay, el campeonato arranca el 20 de enero. Si gana Trinidense, se juega la Supercopa el 20 de enero, el campeonato se va a jugar a mitad de semana, el 23 de enero va a arrancar el torneo de apertura. ¿Probaste el pack Fortuna etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo, el maridaje perfecto, tradicional paraguayo, el sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortuna. El pack tiene una botella Fortuna etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortuna rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortuna, la auténtica tradición. Lactos Treble, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isoleri de Treble, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lactos Treble nutre tus emociones. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lamaró. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Ariel, no se habló nada de Cerro hoy, ¿eh? Nada de Cerro. Damián Bobadilla, 4 a 6 semanas. Me dice que puede ser más. Me dijo hoy un especialista que el tema de la fisura de la costilla, como es una zona donde vos no podés ponerle yeso, no podés... Me dijeron lo mismo. Sí. Que naturalmente tiene que ir uniéndose. Vos estabas muy preocupado. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfono 021-676-636, ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huiracampana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, si se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Escribinos al WhatsApp 218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. Sábado ya salió otra vez Sábado. No, en realidad renunció. Él renunció. Y un menos más tuvo en Sarmiento. Facundo Saba dejó de ser técnico de Sarmiento. Y vos sabés que muchos hinchas de Cerro se mostraron claro, porque él lo con salvó ganas del descenso de a Sarmiento. Agarró para salvarlo y lo salvó.
Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Estamos completando. ¿A cuánto está el dólar ahora, Fabio Martín? 7,450. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente, con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades. Con el sello garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía de calidad al precio justo. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. ¿Tenés problemas de filtraciones? Con Rebotec impermeabilizantes solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país. Entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volve a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. ¿Por qué el apoyo a Cardona? Y por todo el trabajo que está haciendo en estos 2 años, que ha disminuido potencialmente la deuda, que para nosotros es una gran satisfacción, y por la dedicación y el empeño que le pone para la defensa de los intereses del Club Olimpia, sobre todo las determinaciones que toma, ¿verdad? ¿A cuánto bajó la deuda? Bueno, realmente es una información que debería presentar el presidente, pero como ya nos dejó entrever en su oportunidad, está por cerca de los 50 millones de dólares, lo que era anteriormente 64 millones. Don Jorge, te saluda Fabio. Están los puntos en el comunicado. El primero, por ejemplo, dice que algunos jugadores no tienen sentido de pertenencia hacia el club, solo quieren y aman la plata. ¿A quiénes se refieren? Y hay algunos jugadores que son conocidos, ¿verdad?, por ustedes mismos, que ustedes mismos realmente dejan entender, que están descontentos justamente por la constante queja de la masa societaria y sobre todo la que asiste a la cancha, ¿verdad?, que luego tienen que recibir de ellos un trato despectivo de los mismos, ¿verdad?, que parte de lo que dice el comunicado. Punto 2, que varios jugadores se hicieron millonarios gracias a nuestro querido Club Olimpia y ellos no responden a las expectativas, dice de otra parte. Es cierto.
corroboro, yo particularmente y toda la comisión que es así. Fíjense la cantidad de socios que se adhieren a ese comunicado. Y ya dije en varios medios que yo ni drogado no firmaba esa nota. ¿Ni drogado? Porque me es de una bajeza que no tiene nombre. ¿En qué sentido? Parece que se trata de justificar lo injustificable. Porque primero hablan de que el jugador gana no sé qué cuánta historia, que te expliqué N veces. El jugador gana porque vos le aprobaste el presupuesto. Si no, el jugador no va a ganar eso. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿Estás contando una película que no existe? O el jugador firmó un contrato por obra y gracia del Espíritu Santo y dijo, yo voy a ganar y ustedes me van a pagar. No funciona así, todos sabemos bien. Ellos, más todavía que son empresarios, manejan empresas. ¿O cómo manejan su empresa? Es la siguiente pregunta. Entonces, con eso no puedo estar de acuerdo. Dos, los jugadores en su momento defendieron con mucha hombría y con mucha profesionalidad la camiseta del Club Olimpia. Por eso que llegamos hasta donde llegamos y ganamos los títulos que ganamos. Ahora, de que ciertos jugadores cometieron actos de indisciplina y vos no lo supiste manejar, entonces es tu problema, no el jugador. El jugador es indisciplinado. ¿Quién es el responsable? El técnico, el gerente deportivo y en tercer lugar le pongo la directiva. Tomarlas al toro por las astas y cortarle, hermano. Entonces, no porque sea Alessino, o porque sea Tito Torres, o porque sea Otálvaro, yo no lo puedo suspender, pero ¿cómo no? Si forma parte de mi empresa y me está generando un problema en la producción de mi empresa. Entonces, yo no miro como ellos miran. Apoyo a Cardona, dice también en una parte la nota, arquitecto. A mí el romanticismo ya no me entra más en el tema del fútbol. Ese, como escriben el romanticismo, es lo más pelotudo que hizo de la tierra. O sea, el club es una empresa y tenemos que manejarla como tal. Y todos somos fanáticos y todos le queremos al club. Entonces todos vamos a tirarnos en el pozo, pero vamos a manejar con cosas reales y con proyectos sostenibles. Y vamos a hacer de un club como tiene que ser y no un almacén.